Es tiempo de solidaridad. En momentos de pandemia debe surgir lo mejor de cada ser humano para ayudar y cuidar. Aislados tras una puerta y protegidos en las calles, las medidas extremas de limpieza y confinamiento son la solución en este momento. Hay síntomas en sus ojos que se convierten en una señal de alerta en este tiempo. Preste atención a la conjuntivitis. El bus es uno de los espacios a los que más le tiene miedo la población en este momento. Por eso le decimos cómo cuidarse en el transporte público. Para que no vaya al hospital, se ponen a su disposición números de teléfono para que aclare sus dudas y pregunte también por sus trámites. Le tenemos información para toda la familia. Quédese con nosotros. Hola, muy buenos días y bienvenidos con mucha esperanza de que este sea un mejor día y motivándolos a que juntos podemos salir adelante. Iniciamos nuestro programa con Ítalo. Cada día son más los casos de coronavirus y es importante saber cómo va el día a día de esta pandemia. Estamos con el doctor Jorge Spitaleta con la situación país. Doctor, buenos días. Buenos días, buenos días. Doctor, ahora van a haber más pruebas, van a haber más casos positivos. Probablemente, la idea es que conforme va creciendo y como ya hemos visto que el número era, al principio pensábamos que era un infectado, transmitía 3, gracias a Dios en nuestro país probablemente ese número ha bajado y ya no va a ser ese crecimiento exponencial, sino un crecimiento más arimétrico y nos ha hecho que la curva sea un poco más lenta, pero definitivamente conforme tengamos más posibilidad de aplicar pruebas, probablemente vamos a tener más diagnósticos y esto nos va a ayudar a controlar. De hecho, la idea es no asustar a la población porque tengamos tal vez más casos, tenemos que tenerlos diagnosticados, tenemos que tenerlos aislados y probablemente estudiar ese núcleo con que la persona estuvo en contacto para poder evitar que sigan esparciendo el virus. Que hayan 330 casos confirmados, ¿qué significa para nuestro país esto, doctor Spitaleta? Realmente, como hemos visto la curva y hemos intentado hacer algunos modelos, inclusive muy autóctonos, yo creo que la curva se ha mantenido en un nivel de crecimiento por debajo inclusive de lo que alguna gente pensaba. Sí tenemos un número importante, va a crecer, la idea es seguir manteniendo las medidas que hemos dicho porque esto nos va a lograr dar la posibilidad de que los servicios de salud estén listos, poder atender a toda la población. Ya probablemente el CENARE, que va a ser el Centro COVID de Costa Rica y algunos otros hospitales, cada vez tienen más afinados sus planes, más posibilidades de tratar, porque esto es lo que estamos buscando, que no se nos desborden los casos, que no haya un aumento exponencial en el cual los servicios de salud no puedan darle realmente la atención que merecen estos pacientes. Hay cantones como San José y Alajuela que hay un aumento significativo. ¿Qué se debe hacer en esos lugares, doctor? Básicamente, insistir mucho en las medidas, el distanciamiento social, el lavado de manos, como bien ahora decían, el virus tiene una capa de lípidos muy débil, que el jabón, por sus características, lo destruye muy fácilmente, entonces el lavado de manos. Todas estas medidas son importantes, pero si logramos llegar y definir cuáles personas realmente son portadores del virus, tienen el diagnóstico, vamos a poder aislarlos y evitar que sigan contaminando, porque sí se ha visto en algunos de los estudios que tenemos a la luz de hoy que hay personas que pueden estar asintomáticas y pueden transmitir la enfermedad. Entonces, por eso el cerco que se hace a una persona que ya fue positiva incluye a las personas asintomáticas o sintomáticas y se le hace exámenes. Con esto definimos, no tiene la enfermedad, no es portador del virus, o sí la tiene, y si da positivo, aunque esté asintomático, que es lo ideal, se mantiene en aislamiento. Doctor, ese es el punto al que quiero ir. ¿Cómo buscar a esas personas positivas que no sienten nada, que no lo saben y que están transmitiendo ese virus? En este momento, como decimos, estamos en una fase 3 de la infección donde normalmente todas las personas han tenido un contacto estrecho. Entonces eso es labor de las autoridades del Estado, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense. Si hay un paciente positivo, precisamente se busca 14 días para atrás las personas que estuvieron en contacto estrecho con el paciente índice y a esas personas se les va a poder hacer el diagnóstico. Ahora, doctor, el gobierno está buscando hasta cárcel a la persona que es positivo y que salga a la calle.
Por supuesto. Está matando a los demás prácticamente. Es un riesgo importantísimo y a veces, como decimos, las personas jóvenes probablemente no tienen un gran problema, aunque sí tenemos algunas personas jóvenes internadas y eso hay que decirlo, pero se vuelven en transmisores, entonces pueden afectar a su propia familia, a sus papás, a sus abuelos. Entonces, realmente por eso, si yo estoy positivo definitivamente y estoy asintomático, que sería lo ideal, me mantengo aislado en casa, y aislado en casa, como repetidamente se ha dicho el ministerio y hemos dicho, es mantenernos idealmente en un cuarto inclusive aparte. Ojalá pudiera tener baño, pero si no hay un baño disponible exclusivo para esa persona, que después de que se utilice se desinfecte muy bien, y no mantenerse ni siquiera caminando por la casa. O sea, una persona que ya tiene el diagnóstico, que es positivo, aunque esté asintomático, se debe mantener aislado, y esa persona sí debe... Aunque viva con la familia. Aunque viva con la familia, es aislado en una habitación, no es compartiendo con su familia, es aislamiento. Cuando ya yo tengo el diagnóstico, y eso es importante, se debe mantener aislado, alejado del contacto con su familia. ¿Cuáles son esas condiciones de salud para que la persona se quede aislada en la casa? ¿Cuáles son esos síntomas, doctor? Síntomas casi ninguno, o sea, los pacientes son portadores, o sea, ya tienen el diagnóstico, pero están o asintomáticos o con un cuadro muy leve, pueden tener un poco de dolor de cabeza, un poco de malestar general, un poco de fiebre, pero realmente básicamente son individuos que se mantienen asintomáticos, pero por haber sido contacto de un caso índice, se les hizo el examen y dio positivo. Esas personas se mantienen en casa, obviamente con seguimiento. A estas personas se les da seguimiento de vía telefónica o vía presencial para ver cómo va evolucionando, porque puede pasar que hoy estemos bien, mañana también estemos bien, pero el viernes ya no estemos tan bien y ameritemos ir a un hospital para manejarlo. Hablemos de esos casos, doctor, esa persona que tiene que ir al hospital es por la falta de aire, realmente. Básicamente es el punto más importante, o sea, los pacientes no van a saber oxigenación y otras cosas. La dificultad para respirar es probablemente el síntoma que nos debe hacer preocupar, y es una dificultad para respirar, y yo tengo que tener en mente que fue contacto o algo por el estilo, porque hay pacientes también asmáticos que pueden tener dificultad para respirar o por alguna otra causa. O sea, cuando hablamos de que tenemos que consultar a un centro respiratorio todavía en este momento, un paciente que tenga un cuadro de dificultad respiratoria aguda y normalmente que haya tenido algún contacto. Todavía no estamos en fase 4, que es la siguiente fase, que normalmente donde ya podemos hablar abiertamente de transmisión comunitaria. Entonces ya quitaríamos ese nexo epidemiológico de haber estado en contacto o haber viajado en los últimos 14 días. Una persona que nunca haya tenido crisis respiratoria y le dio esa crisis es prácticamente coronavirus, doctor. Podría ser, hay que definitivamente hacerle el diagnóstico. De hecho, cada vez están cambiando más. Ya vamos por el 10º lineamiento del Ministerio de Salud, que fue publicado ayer, porque entonces empezamos a tener algunas otras sintomatologías que se han visto. Por ejemplo, la disminución en la sensación de los olores, la disminución en la sensación del gusto cuando estamos comiendo, se incluyeron en este último cuadro diagnóstico para posible coronavirus. Pero definitivamente un paciente con un cuadro de dificultad respiratoria de etiología no clara es una indicación inminente que tiene que ir al centro de salud, y además este paciente definitivamente va a ser testado para descartar coronavirus. El porcentaje de la gente infectada es de 41 años, doctores, más o menos ese es el promedio. Ahora, cada vez son más jóvenes. Estas crisis le pueden dar a la gente joven, le está dando a la gente joven. Le está dando a la gente joven, y eso era lo que hablábamos tal vez la semana pasada cuando estábamos, que el virus se ha comportado diferente. Cuando empezó en China y probablemente Italia también se comportaba así, y España, eran personas mayores, muy afectados hacia mayores de 65 años. En Estados Unidos, que todavía no sabemos la causa, probablemente el grupo etario que está siendo afectado, no más afectado, pero afectado de manera importante, anda alrededor de los 40 años. Entonces, realmente sí hay comportamientos diferentes. No sabemos si son por patologías de fondo que pudieran tener las personas en Estados Unidos, que es un país que sabemos que tiene mayor índice de obesidad, mayor índice de hipertensión, y probablemente están siendo afectadas. Pero realmente sí, estamos viendo cada vez personas más jóvenes y personas más jóvenes en los hospitales. Ahora, doctor, es lo que usted está diciendo,
aumentó la cantidad de personas hospitalizadas, doctor. ¿Cuál es su criterio? Porque antes los guardaban en la casa, pero ahora ya hay más casos en los hospitales. Conforme vayan subiendo los casos, definitivamente vamos a tener más pacientes hospitalizados. Esto no nos debe tampoco alarmar. Las estadísticas nos dicen mundialmente que el 80% aproximadamente, en Estados Unidos tal vez un poco menos, se mantienen asintomáticos o pueden mantenerse en casa, pero hay un 20% del grupo total, o sea que estamos hablando que si tenemos 330 pacientes, más bien deberíamos esperar muchos más internados, alrededor de 60 pacientes internados. Tenemos muchos menos. Pero lo que dicen las estadísticas es que el 20% de los pacientes van a requerir hospitalización y de ese 20% de los pacientes que requieren hospitalización, el 50% podrían requerir cuidados intensivos y al 5% se podrían considerar pacientes críticos de la totalidad de los pacientes. ¿Cuál es esa diferencia entre hospitalizado y cuidados intensivos, doctor? Esto es muy importante y es que a veces no tenemos, o cuando nos hablan de ventiladores y que el país está comprando ventiladores. Y están haciendo aquí y están haciendo y estamos teniendo algunas otras técnicas para tratar a los pacientes. Un paciente en cuidados intensivos es cuando tiene una afectación importante de un órgano que es vital. Entonces, en este caso, inicia por los pulmones y probablemente hay una membranita en los pulmones o unos saquitos en los pulmones que ahí entra el oxígeno que respiramos del medio ambiente y tiene que pasar a través de una membrana para llegar a la sangre. Normalmente en estos pacientes el oxígeno está llegando, pero no logra oxigenar la sangre. Entonces necesitamos o darle oxígeno suplementario, aumentar la concentración, para intentar que pase. Pero muchos de estos pacientes, el problema que crean dentro de sus alvéolos, que es este saquito, es tan importante que es imposible mejorarlo. Entonces en este momento definimos que hay que ponerles un tubo, que se coloca un tubo a través de la boca, que va a la tráquea y ahí insuflamos con un aparato que se llama ventilador mecánico o respirador, les dicen algunos. Insuflamos a presión aire con oxígeno, que puede ser hasta el 100%. Si uno se hace una idea, el aire que todos nosotros estamos respirando en este momento solo tiene 21% de oxígeno. El resto de cosas que tiene el aire no es oxígeno. En los pacientes severos de COVID, lo que le estamos poniendo a través de ese tubo endotraqueal y de ese respirador es 100%. O sea, el aire que está respirando es 100% de oxígeno y aún así pacientes fallecen porque no logramos oxigenarlo con 100% y algunos otros cambios o modificaciones que hacemos en los ventiladores y en la posición habitual de los pacientes. Qué duro, doctor. Usted como doctor, ¿en qué momento tiene que decir, él ocupa un respirador? Ok. En COVID ha cambiado mucho la teoría. Antes le dábamos mucho más chance a los pacientes, veíamos si con un aditamento, si con el otro. Lo que nos han dicho la experiencia de los que nos anteceden en esta pandemia es que no debemos dar tanto tiempo para llevar al paciente a intubar, que si un paciente no mejora rápidamente con medidas habituales o usuales, debemos considerar la intubación orotraqueal y colocarles un ventilador. Entonces por eso es que la Caja Costarricense se ha abocado a traer más ventiladores porque no sabemos en este momento cuántos pacientes lo puedan requerir, pero esto es algo importante. Tenemos que disminuir la carga viral. Entonces, ¿cómo disminuir la carga viral? Sin salir de casa, o sea, mantenernos en casa, salir a lo esencial, tener distancia, porque si estamos aglomerados, vamos a tener posibilidad de que más gente alrededor de nosotros tenga infección y tener mayor carga viral, que al final de cuentas parece que esto tiene que ver con el pronóstico de la enfermedad y el empeorar el pronóstico de dicha enfermedad. ¿Está preparado Costa Rica a nivel de ventiladores, doctor? Pues yo diría que sí, siempre y cuando no lleguen todos los pacientes en un pico. En Italia esto fue lo que pasó y en España, que el pico de pacientes fue muy rápido, muy crítico y obviamente no dieron abasto. En Estados Unidos están teniendo muchos diagnósticos, es el país en este momento con más diagnósticos en el mundo de COVID, pero la severidad no ha sido tanto y aún así ha sido desbordada. Han visto que Nueva York está pidiendo que le envíen 5.000 ventiladores de manera urgente, etcétera, etcétera. Nosotros contamos como con 500 ventiladores, 600, y las compras que ha hecho la Caja, que además esto es importante porque normalmente el equipo médico hay que producirlo, hay que hacerlo. Entonces hay compras que ya están listas, que ya están pactadas, pero su tiempo de entrega va a ser un mes y medio, 2 meses. Pero tenemos una cantidad
suficiente para dar tratamiento. Esperamos, los médicos, esperamos que la curva se siga comportando de esta manera y nos dé todavía más tiempo de estar preparados y probablemente con mayor de estos ventiladores que deben llegar al país. ¿Cuáles son las características, doctor, de estos ventiladores? Ok, los ventiladores básicamente uno controla todas las funciones vitales y controla cuántas veces quiero yo que respire el paciente por minuto. Entonces yo defino si le voy a poner 16, 20 respiraciones por minuto. Escojo la fracción inspirada de oxígeno, que es cuánto oxígeno le voy a estar introduciendo yo directamente, que va igual desde 21% hasta 100%, o sea, le puedo dar oxígeno puro a un paciente. Ahí decido cuánta cantidad de aire le voy a meter a los pulmones, y esto es parte de las estrategias que se ha hablado en COVID, que tenemos que tener estrategias protectoras para el pulmón, así que usamos volúmenes de aire corriente, que es la cantidad de aire que le introducimos al pulmón, bajos en estos pacientes para evitar algunos de los traumas que puede producir el ventilador. Tenemos una relación de cuánto debe ser el tiempo en que le entra el aire y cuánto tiempo le damos para salir el aire, y tenemos algunos otros datos que se llama PIP. PIP es un término médico que es básicamente una presión que mantenemos en el pulmón para mantener esos saquitos abiertos cuando el paciente está expirando. Entonces, para que el saquito no se colapse y evite que vuelva a entrar aire, entonces le mantenemos. Y el PIP es algo bien importante en estos pacientes para evitar que los saquitos se empiecen a colapsar. Doctor, de los 300 casos, 24 son adultos mayores. ¿Cómo se está trabajando estos casos especiales? Llámelo así, aquí tenemos varios datos también. Ok, básicamente pues los adultos mayores ya sabemos que son personas de riesgo, sí, entonces obviamente son personas que se define que hay que tenerlas mayormente vigiladas, entonces obviamente les vigilamos oxigenación, entonces uno les pone un oxímetro de pulso para ver cuánto está realmente, cuánta cantidad de oxígeno está conteniendo, qué porcentaje de oxígeno está conteniendo la sangre, para saber si es adecuado para ellos. Hay que monitorearlo estrechamente, ver cómo está la frecuencia respiratoria, ver si tienen datos de fatiga, pero el virus lastimosamente no solo afecta a los pulmones, sino que hemos visto que hasta en un tercio de los pacientes pueden tener afectación renal, un 25% de los pacientes podrían tener afectación cardíaca. Entonces hay que vigilar todas estas variables clínicas, vigilar cómo está el corazón, cómo están los riñones. Entonces estos pacientes hay que estarles haciendo exámenes de laboratorio periódicos, y además hay unos exámenes de laboratorio que nos han demostrado que hacen factor pronóstico. Entonces también hay que darle seguimiento a esos laboratorios específicos que nos pueden definir si va el paciente bien, o si vemos que este paciente empieza a elevar algunos de estos laboratorios que hacemos como factor pronóstico, pues definir que este paciente todavía tiene más riesgo y probablemente pasarlo más tempranamente a una unidad de cuidados intensivos para manejo de esto. Doctor, al haber 24 casos de adultos mayores, pocos casos de niños, ¿estamos protegiendo a estas poblaciones vulnerables? Definitivamente, o sea, la consideración es precisamente eso, pues evitar que los adultos mayores salgan innecesariamente, todas las políticas que se han hecho, todo lo que hemos dicho de que se están diferenciando los horarios. Por ejemplo, si definitivamente ya tiene que salir porque no hay nadie que pueda ir a hacerle el súper a nuestro abuelo, pues diferenciando un poco el horario para evitar conglomeraciones, que se queden en casa, no visitas de los nietos. Y esto es importante, los niños ya hemos visto que les va bien y que tienen muy poca tasa de letalidad, inclusive de contagio, pero se pueden convertir en un vector transmisor. Entonces, la idea es, no hay visitas, por lo menos pueden hacer visitas vía web, utilizando todos estos, pero no visitas. Mi mamá está con cáncer de pulmón y es todo por el celular. No hay visitas por este momento. Doctor, San José como provincia ya le ganó en casos a Alajuela. ¿Por qué debe ser eso, doctor? Concentración de gente, o sea, yo creo que es bastante normal esperar que en San José tengamos más casos, porque la gran mayoría de personas o vive en San José o se desplaza a San José, todavía los que tenemos que trabajar. Entonces, los que no pueden hacer teletrabajo, las cosas que son importantes para poder mantenernos activos como sociedad. Entonces, obviamente era esperable que en provincias donde hay menos concentración de gente tengamos menos casos, y donde tenemos concentrada la mayor cantidad de personas tengamos un buen número de casos. Tenemos diferentes personas hospitalizadas en diferentes hospitales, doctor. ¿Ellos se deberían trasladar a uno al otro o quedarse en el que debe estar? Ok,
Básicamente, pues la Caja Costarricense hizo un centro ahora, un centro de COVID, y la idea un poco es manejar centralizadamente los pacientes leves a moderados. Los pacientes de cuidado intensivo, como bien se ha dicho, los sitios donde deben estar son unidades de cuidados intensivos. Entonces es un poco quitarles la carga de trabajo, sobre todo a los periféricos, y si los centrales también se ven desbordados en pacientes que no ameritan cuidados intensivos, pues la idea es ganar experiencia en el centro, que el centro logre tener un buen número de casos para ir haciendo nuestra propia epidemiología, nuestras propias guías de triaje, que es como decir cuál es el paciente que está leve, cuál es el que está moderado, cuál es el que está severo, porque en este momento todo lo estamos trayendo de la gente que ha tenido experiencia, e inclusive definir cuál tipo de tratamiento es el que vamos a administrar. Doctor, se habla muchísimo de tratamiento, como el tratamiento chino, que ya viene de camino, que ya se inventó. Es cierto, sí se inventó, viene de camino. Ok, todos los tratamientos que se han utilizado, y hay ya varios estudios, básicamente son extrapolando. Ok, hemos visto que funciona, por ejemplo, en el SARS. Entonces, el Remdesivir funciona en el SARS y se ha intentado. Ese no lo tenemos en el país. Pero sí, el más sencillo y el que los chinos y los europeos siguen dando, que es un tratamiento que funciona para la malaria, funciona en estos pacientes en un buen porcentaje, entonces definitivamente está incluido en las guías nacionales, en el lineamiento del ministerio, en las guías que acaban de publicar, las 10ª, está indicado dar hidroxicloroquina. En las guías del ministerio está indicado, si el paciente tiene un cierto grado de severidad, escalar, sumarle a la hidroxicloroquina, porque no es quitarla, sino sumarle a la hidroxicloroquina algún otro tipo de medicamentos. Sí hay medicamentos, pero no hay un medicamento en este momento que digamos que es específico y que ha sido desarrollado para matar el coronavirus. Importantísimo, antibióticos, porque todo el mundo empieza a considerar que si toma antibióticos, que va a la farmacia. Estamos hablando de que esto es una enfermedad viral. Exacto. Los antibióticos en general no funcionan para las enfermedades virales, entonces no debemos hacer uso de estos de manera indiscriminada, porque más bien podemos tener un problema, porque también se ha visto que los pacientes con coronavirus hacen sobreinfecciones bacterianas en algún momento de su estadía. Entonces, si empezamos a gastar los antibióticos de manera ambulatoria en casa, si el paciente tiene que ingresar por algún problema de coronavirus y se sobreinfecta, esto nos puede dar problemas con lo que le vamos a poder dar en los hospitales. Doctor, analicemos un poquito los datos de la curva, pero mejor que usted lo grafique. Vamos caminando despacito para poder verlo, porque es una curva que se ha tenido mantenida, entre comillas, llamémoslo así, y sostenida, que es lo más importante, doctor Espitaleta. Ok. ¿Cómo va esa curva? Para tener una idea, lo que hacemos básicamente, y hemos hecho de manera empírica, no es una manera real, lo que hicimos básicamente fue intentar compararnos poniendo números concretos. Por ejemplo, la población de China la dividíamos entre tanto, la población de Italia entre 12 para hacer una población parecida. Y tomamos de muestra, digamos, Italia y China, de cómo se comportó. ¿Verdad? Ahora podíamos incluir Estados Unidos y España, pero más o menos Italia se comportó de esta manera. Insostenible. Insostenible. China se comportó de una manera así. Y si vemos la curva de nosotros dentro de lo que hemos sacado, vemos una curva que probablemente parte igual, ha subido un poquito, pero tiende a mantenerse muy similar. Obviamente estamos muy corto en tiempo, pero tiende a mantenerse de esta manera. No parecemos empezar a tener un pico exponencial. ¿Qué hemos hecho para que esta curva haga esto y no haga esto, doctor? Básicamente las medidas, y yo creo que esto es importantísimo y tenemos que insistirlo. Por favor, si no tiene que salir, quédese en casa. No solo se está protegiendo usted mismo, sino que está protegiendo al resto de la población. ¿Okay? Porque yo puedo ser asintomático y si salgo voy a contaminar a más gente. Entonces, no solo me protejo a mí mismo quedándome en casa, sino que protejo al resto de la población. Salir extremadamente a lo esencial, por favor, evitar aglomeraciones, y hay algo muy importante. Y a veces tenemos que tenerlo en mente, hay algunos supermercados que sí están poniendo diferenciación, por ejemplo, a la hora de hacer filas. Pero si no lo tienen, tengamos en mente que yo tengo que dejar 1,5 metros, 1,80 metros entre la persona que está delante mío. Entonces, no salir
importantísimo, distanciamiento social si tengo que salir, porque tengo que salir, y obviamente todos los protocolos. Doctor, ¿por cuánto tiempo tenemos que sostener esta curva? Todo el posible, o sea, lo que uno dice es que al final de cuentas probablemente la población en general va a tender a vivir con el coronavirus al final del tiempo. ¿Cuándo llegaremos a vivir en el coronavirus? Pues eso saben un poco más los epidemiólogos y los estadistas, pero yo creo que elucubrando un poco podemos decir que septiembre, octubre probablemente el 80% de la población mundial va a tener coronavirus como parte, como una gripe estacional más. Eso es lo que esperamos. Viviendo con ella. Exactamente, pero por ahora no podemos aumentar o crear una incidencia de casos en pico porque no vamos a tener manera posible, como ha pasado en Italia, como ha pasado en España, no vamos a tener manera de manejarlos en el hospital. Entonces, lo que estamos haciendo es denos tiempo y ojalá la curva siga así y se mantenga plana y empiece a ascender y no tuvimos pico, no tenemos que esperar que haya un pico, esperar que tengamos de verdad una gran cantidad de casos para decir que sí valió la pena todo lo que hicimos. Al contrario, si no tenemos picos y no tenemos casos, esto nos va a ayudar a todos. Doctor, ya tenemos 4 recuperados. ¿Cuál sería el criterio para decir de alta a una persona, ya está bien, vaya a su casa? Eso me lo preguntaron en la comunidad en estos días y le decía, ¿por qué no tenemos más recuperados de los 330? Bueno, los criterios del CDC y de la OMS dicen que, de la Organización Mundial de la Salud, dicen que el paciente tiene que realizarse 2 exámenes con 24 horas de diferencia y los 2 exámenes deben estar negativos. Entonces, realmente, para yo decir que el paciente ya puede egresar del hospital o que está curado del coronavirus, debo tener 2 pruebas iguales a la que le hice inicial, con una diferencia de 24 horas que sean negativos. Pero antes de yo hacer esas pruebas también tengo que cumplir una serie de requisitos. Y los requisitos dicen que debo tener más de 7 días de inicio de los síntomas y que debo tener por lo menos las últimas 72 horas completamente libre de síntomas, sin requerir nada para manejo de fiebre, sin requerir oxígeno suplementario. Entonces, esto nos hace que obviamente el tener pacientes recuperados no sea tan rápido como los diagnósticos. Doctor, vamos a hacer una pausa y vamos a hacer contacto con Andrés Zamora Jara, que está desde Lina, donde se cortan todas las telas que se están utilizando para todo el material hospitalario. Andrés, adelante. Muy buenos días, compañeros, y muchísimas gracias. Creo que llegó el momento de unirnos o nos hundimos, y es poder colaborar. Todo esto pasará, pero hay que actuar con mucha esperanza. Estamos en el núcleo textil del INA. Ellos están haciendo su aporte para poder fabricar ropa hospitalaria y también algunos de los delantales antibacteriales que nos da el detalle don Jorge Navarro Solano, que es el jefe de núcleo textil del INA. Don Jorge, bienvenido aquí a Giros. Esta es su casa. Muy buenos días, muchas gracias por visitarnos. La verdad es que hoy el país nos necesita y solo, como usted bien lo dice, unidos, unos con su responsabilidad en la casa, guardaditos, y otros en la medida que podamos dar un granito de arena y contribuir a esta emergencia. Aquí estamos en un trabajo interinstitucional, donde tenemos varias instituciones de gobierno, como es el MEI, como es la Fábrica de Ropa de la Caja a través de la Caja Costarricense de Seguro Social. El Ministerio de Seguridad Pública también está en todo este proyecto y estamos explicándoles en este momento. Ahora, don Jorge, hoy más que nunca es un trabajo en equipo que lo tenemos que ganar entre todos. Sí, y señor. aquí vemos manos que siguen trabajando y están elaborando los cortes para ropa hospitalaria, ¿verdad? ¿Me puede describir incluso lo que estamos haciendo en esta mesa de trabajo? En esta mesa de trabajo, a través de la Fábrica de Ropa de la Caja, nosotros estamos cortando cerca de 2.500 prendas semanales. Los docentes en este momento están haciendo el proceso de taladrado de la tela para lo que es lienzo blanco, que es un delantal que se utiliza, de acuerdo a la información que nos dieron de la Fábrica de Ropa de la Caja, para las áreas de emergencia, auxiliares de enfermería, enfermeras, muy utilizado. Por lo tanto, esta semana ya estamos terminando esta producción de lo que es el delantal blanco y los compañeros están en ese proceso.
En este momento tienen un tendido de más o menos unas 300 piezas que salen de aproximadamente de cada tendido, y una vez que se hace el tendido, pues nosotros tenemos el trazo que es hecho en computadora a través de un programa específico, y luego ellos se van a guiar a través de esos trazos para cortar los diferentes tipos de prenda. Ahora, don Jorge, hay un antes y hay un después del COVID en todo este abastecimiento de ropa hospitalaria, porque hay diferentes directrices que se han generado y que también nos pone a correr a todos en las diferentes áreas. Sí, evidentemente, después de que se vino este asunto de ropa del COVID, hay una demanda para efectos de prepararnos para cualquier tipo de desabastecimiento. En este caso, nos correspondió a nosotros cortar, como les decía, estos delantales de lienzo blanco, y la semana pasada pues estuvimos también cortando el delantal antibacterial, antialérgico, que se muestra en este momento ahorita en las cámaras, la cual mandamos cerca de 2.000 cortes ya para que sean confeccionados por la fábrica de ropa de la caja. Ahora, don Jorge, este es el delantal antibacterial. ¿Qué características tiene y las exigencias que lo demanda hoy el COVID-19? Sí, en este momento ese tipo de producto es antialérgico, antifluidos. Regularmente se utiliza en todo lo que es la parte de la preparación de alimentos para los pacientes en los diferentes hospitales del país. Ahora, ¿esto es solamente para uso hospitalario, don Jorge? Uso hospitalario, es una tela que compra la fábrica de ropa de la caja, y también puede ser usado en la atención, en algunos casos para protegerse, en este caso los señores de salud, por si hay algún sospechoso del COVID que también podría protegerlo de eso. ¿Aproximadamente cuántos delantales ya se están distribuyendo? En este momento nos correspondió a nosotros cortar 2.000 delantales que ya fueron enviados la semana pasada. Muy bien, y así es como también lo acaba de decir don Jorge, únicamente para uso hospitalario, para todo lo que se ha hecho también para combatir, y pues es propiamente la indumentaria de cada uno de los que trabajan en laboratorios, en enfermería, y los mismos doctores, ¿verdad? Así es, y estamos en espera hoy de que vengan mucho más insumos, porque prácticamente mañana en la mañana estaríamos entregando ya las 4.700 prendas que nos correspondió hacer en estas 2 semanas. Por lo tanto, estaríamos ya recibiendo el insumo para hacer los tendidos y empezar ya los cortes después de Semana Santa, Dios mediante. Ahora, don Jorge, todo esto pasará, primero Dios, o nos unimos o nos hundimos, y es parte de lo que usted me decía, porque aquí hay exalumnos del INA, hay gente que ya se encuentra dedicada a sus propios talleres de costura, alta costura, pero que hoy el INA en el núcleo textil requiere la ayuda de todos ellos, y por eso también estas manos que vemos trabajando arduamente en esta emergencia nacional. Así es, don Andrés. En este momento los que están en las mesas son docentes nuestros que los estamos distribuyendo semanalmente en grupos de 8, y que sin excepción todos voluntariamente quisieron venir y están haciendo fila porque todos quieren colaborar con el país en esta, digamos, gran labor, y que en este caso el INA puede dar ese granito de arena, y lo seguiremos dando en la medida de que nos lo pidan. Don Jorge, ¿cuál es el proceso? Porque tiene que ser sumamente delicado, con pinza, desde que llegan los insumos aquí, los materiales, y cómo sale de aquí para ser distribuido a la fábrica de ropa hospitalaria. Bueno, en el caso del proceso que hacemos nosotros, que es el cortado de tela hospitalaria, primero recibimos en este caso la materia prima, posteriormente es subida en rollos a los diferentes dispositivos, y de ahí los docentes van, por decirlo así, jalando las telas para hacer los paños uno a uno hasta lograr una altura y tener un tendido dependiendo la capacidad de la cortadora industriales que disponemos. Entonces, dependiendo de la capacidad de la cortadora, hacemos los tendidos. En este caso, estamos haciendo tendidos de 300 piezas por mesa.
Entonces, una vez que se hacen los tendidos, se pone el trazo, que es como el especie de llamémosle así, la guía que nosotros tenemos. Ajá. Y una vez que el trazo se pone encima de los paños, estos se empiezan ya posteriormente a cortar siguiendo el plano, llamémosle así, de acuerdo a las líneas establecidas, que es la distribución de estas batas en piezas para armar posteriormente en la fábrica ya lo que es la confección. Muy bien, don Jorge Navarro Solano es el jefe de Núcleo Textil del INA, donde hoy estamos. Muchas gracias, los mejores deseos. Chicos, y un gran abrazo para ustedes. Gracias por prestar sus manos, talento y conocimiento también en pro de toda esta emergencia. Que Dios los bendiga mucho. Gracias de todo corazón. Y aquí estamos. Costa Rica está trabajando. Todo esto pasará con fe, esperanza y amor. Primero Dios, vamos hacia adelante. Muchísimas gracias, Andrés, y qué excelente trabajo de la gente del INA, de ese equipazo, doctor. Y en este momento esos insumos se necesitan en todos los hospitales. Son vitales, o sea, son vitales porque acuérdense que tenemos que tener equipos de protección personal, no queremos convertirnos en vectores, los médicos que tendremos que ver los pacientes, la idea es tener todo el equipo de protección personal. Primero para no contaminarnos y poder seguir trabajando, pero además para poder desecharlo y ir de una manera segura a nuestros hogares y no contaminar también a nuestros seres queridos. Entonces son vitales. Los equipos de protección personal es un elemento indispensable para la atención de los enfermos y necesitamos, y se han puesto de acuerdo, no solo el INA, sino que por ejemplo hay un chat de la UCR, de algunas escuelas, donde han empezado a hacer protectores faciales completos a través de impresoras 3D, donde están intentando ensamblar ventiladores de manera un poco mecánica que nos ayuden a, si en algún momento hicieran falta. Entonces realmente sí, yo creo que el país y la parte de la educación se ha puesto a colaborar y todos vamos jalando hacia el mismo lado. Doctor, gracias a Dios en los hospitales todo está a la mano, pero si es el enfermo el que está en mi casa, ¿cómo lo cuido? Ok, si una persona está en casa, primero tiene que estar aislado, ya lo dijimos, porque tiene el diagnóstico. Entonces, idealmente todos los utensilios que él utiliza deberían estar separados y tener un buen lavado con agua, jabón, idealmente con agua caliente una vez se utilicen. Okay, y que sean solo exclusivamente de él. Por ejemplo, ojalá tuviera un baño exclusivo para utilizar él. Si no se puede, pues que nadie lo toque. Este baño debería ser limpiado con agua, con cloro. Acuérdense que el virus es muy lábil, el virus necesita de nosotros para vivir. Entonces, exacto, realmente en el ambiente hay algunas superficies que puede durar más tiempo, hay otras que duran menos, pero si utilizamos agua, jabón, sustancias cloradas, cualquier desinfectante, cualquier jabón desinfectante realmente logra disolver el virus. Doctor, ¿y esa persona que está cuidando al enfermo tampoco puede salir ni a la pulpería? Ok, lo ideal es que mantengan el distanciamiento. Obviamente, probablemente el enfermo, y en esto sí ha sido claro el Ministerio de Salud, el enfermo puede utilizar mascarilla normal, él sí, para proteger la diseminación. Entonces, lo ideal es que no salga porque esta persona está en cuarentena. O sea, si yo soy un contacto estrecho, al final de cuentas voy a estar en cuarentena, tenga o no tenga la enfermedad. Entonces, no debería salir tampoco de mi casa. Doctor, esa persona que también tiene que ir a comprar arroz, tiene que ir a la farmacia, ese producto que llega a la casa hay que desinfectarlo. Limpiarlo, yo creo que desinfección, pues estamos hablando de procesos más complejos, pero sí deberían limpiarlo porque no sabemos la manipulación que ha tenido la persona que lo llevó, la persona que lo puso en los estantes, cuando nosotros lo recogemos, cuando lo pasamos por la caja, el que nos empaca las bolsas. Entonces sí se debería realizar una limpieza por lo menos en general de los productos que vienen empacados, obviamente teniendo en cuenta que no podemos utilizar sustancias, por ejemplo, altamente cloradas porque podían dañar el alimento. Entonces sí hacer una limpieza por lo menos exterior de las superficies en donde está empacado. Doctor, hagamos un avance de los casos confirmados nuevos en Costa Rica. ¿Esto qué nos puede indicar? Todavía seguimos estando en fase 3, que era un poco lo que preguntaban y lo que decíamos. Fase 3 quiere decir que hay
sitios donde hay más casos, como ya bien dijimos, probablemente San José, Alajuela, que en algunos momentos los llamamos clúster, que son sitios de donde van saliendo y saliendo y saliendo los casos, pero que al final de cuentas tienen contacto. Entonces, como les dije, los casos nuevos va a depender de cuánto diagnóstico hagamos. Probablemente van a haber en algún momento pruebas rápidas para COVID y te podamos tener mayor diagnóstico. De hecho, recientemente la FDA aprobó una prueba rápida para poder hacer un diagnóstico mucho más efectivo, mucho más rápido, que se va a tardar 15 minutos en tener el reporte. Doctor. Digamos que va a ser todavía a nivel de laboratorio porque puede requerir una muestra de un pinchacito como un glucómetro, pero por la posibilidad de que esto tenga virus y que si el paciente es portador, pues tener en contacto otra persona que no lo sabe podría contaminarse, pero sí es una prueba que se va a poder hacer en 15 minutos y que no vamos a tardar tanto tiempo en hacer el diagnóstico. Doctor, la mitad de la población está haciendo caso y la otra mitad no. Se ha visto presas el fin de semana, todo estaba abarrotado, 600 multas de tránsito. ¿Cómo estaría ese pico si la otra mitad hace caso? Probablemente todavía estaría más lento la progresión y es lo que deseamos que por favor entiendan. O sea, yo sé que ahora están discutiendo aumentos de multas, aumentos, etcétera, etcétera. Lo más importante yo creo es conciencia, porque necesitamos que las personas entiendan que si no tienen que salir porque tienen que ir a trabajar, porque definitivamente tienen que ir a un servicio de emergencias, porque puede que alguien esté enfermo en su hogar en las noches, no salgan de sus casas, no tiene ningún sentido. Más bien el gobierno y las autoridades han tomado medidas paulatinamente, muy adecuadamente, pero hay gobiernos y otros países que han tomado medidas tan como cerrar y realmente limitar el tránsito después de las 2 de la tarde, ni siquiera a las 8 o 10 de la noche como lo estamos haciendo acá. Entonces, por favor, yo creo que tenemos que apelar a la conciencia social, que me estoy protegiendo yo y estoy protegiendo al resto de la población, y este es un mensaje importante. O sea, no solo se están no protegiendo ellos saliendo, sino que están poniendo en riesgo al resto de la población que sí tiene que salir por alguna situación, sí tiene que salir porque tienen que ir a trabajar, porque la producción tiene que continuar, porque tienen que ir a los hospitales, entonces están poniendo en riesgo a mucha más gente. Doctor, tengo que salir, ¿cómo me cuido? Agua y jabón antes de salir, agua y jabón, ojalá si lo puedo hacer en algún momento intermedio, agua y jabón al llegar. Normalmente lo que recomendamos es que si estuvo expuesto a sitios donde hay mucha gente, que no debería pasar, pero intentar tener una mudada fuera de la casa, cambiarse la ropa al llegar, llevar esa ropa directamente a la lavadora y pegarse un duchazo con agua y jabón cuando llegamos a nuestro hogar, antes de saludar a los seres queridos. Doctor, pregunta rápida. ¿Un toque de queda en Costa Rica lo podría haber? Bueno, creo que no se puede por constitución y que creo que no deberíamos llegar a definir eso. Creo que sí, la idea no llegar a eso. Exactamente, como población educada que somos, uno de los países más educados de América, sí, deberíamos entender que es por el bien de todos, no es por el bien de alguien que no conozco, es por mi propio bien y por el bien de mis seres queridos. Piensen que todos tenemos papás, todos tenemos mamás, puede que no vivan con nosotros, pero si hay otras personas que están saliendo mucho y al final de cuentas por alguna razón tienen contacto con ello, les pueden transmitir la enfermedad. Entonces es por el bien de todos. Yo creo que toques de queda, hay algunos países en Sudamérica que lo han instaurado y Ecuador, por ejemplo, sigue aumentando de manera exponencial la cantidad de casos y los fallecidos. Entonces, a veces las medidas restrictivas, El Salvador, que tomó medidas restrictivas desde muy temprano, sigue teniendo casos, tiene fallecidos. Entonces, inclusive ayer el gobierno de El Salvador dijo que se daba casi que por vencido en una alocución que dijo que probablemente para hacer caer en cuenta a la población que lo que tenemos que tener es cuidarnos y cuidarnos. Y que no lleguemos a eso y que Dios nos bendiga. Y gracias por venir, doctor Espitaleta. Con Le agradezco mucho. Con gusto. Siempre es un gusto. Patricia. Bien, y muchos estamos en la espera de la anhelada vacuna, pero eso se tomará su tiempo y eso lo tenemos muy claro. Pero entonces nuestro sistema inmune es el que va en la lucha y se encuentra solo frente a este coronavirus. Hoy está con nosotros el doctor Marco Alvarado, él es especialista en medicina interna e inmunología del Hospital San Juan de Dios. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana.
Doctor, por el momento, mientras que no se consiga esta vacuna, el combate singular contra el virus es de nuestras defensas. Así es. Nuestro sistema inmune es el que nos ha defendido siempre contra todas las infecciones, aunque con este virus tiene la particularidad que no habíamos visto en otras infecciones parecidas, virales, en donde también participa del mecanismo por el cual el virus destruye muchos órganos. Entonces es como paradójico. Los pacientes que se ponen graves es también porque activan en exceso su sistema inmunológico. Entonces algunos tratamientos que estamos utilizando incluso creativamente, ¿verdad? Con base en la evidencia científica muy preliminar que hay, más bien van a modular ese sistema inmunitario, a tratar de bajarlo un poquito y por otro lado a subirlo, porque el sistema inmunológico tiene mecanismos varios, ¿verdad? Unos de regulación y otros de activación. Entonces, por eso cuando me preguntan, ¿y qué hago para subir mis defensas, mi sistema inmunológico? Depende de qué quiera subir. Ahora, doctor, en esta lucha, digamos, podríamos decir e ilustrarlo de una manera fácil, ¿verdad? De que tenemos ejércitos allá dentro en esta lucha. ¿Cuáles son esos ejércitos que realmente son los predominantes? Sí, nosotros siempre hablamos de los linfocitos, ¿verdad? Que hay de dos tipos. Los linfocitos B son los que producen los anticuerpos, entonces todo el mundo conoce que necesitamos anticuerpos para defendernos. Más o menos aparecen a las 2 semanas de una infección, ya los anticuerpos, a las 4 semanas tenemos el pico de producción y por eso hemos oído decir que tal vez una estrategia interesante sería tomar a los pacientes que han sobrevivido de estas infecciones y tomarle anticuerpos y después usarlos con los pacientes enfermos. Y ya se está comenzando con algunos estudios preliminares en esto a ver si funciona. También tenemos células que llamamos T, que matan las células infectadas con el virus y así se acaba, digamos, muerto el perro, muerto la rabia, ¿verdad? Que se pare la infección así. Pero en realidad los que entran en contacto inicial con el virus son lo que se llama la inmunidad innata. Y estos se llaman macrófagos, células dendríticas, etcétera. Son los primeros, los que están en la nariz, los que están en los pulmones, los que están en conjuntiva ocular, en el intestino. Entonces esos parece ser los que se activan en exceso y pueden más bien provocar mucho daño. Entonces nuestro sistema inmune es complejo y lo que tratamos es de a los macrófagos decirles calmaditos y a los T y a los B hagan lo suyo. Ahora, doctor, cuando oímos hablar de las defensas, hemos oído términos como, por ejemplo, las defensas innatas y las adquiridas. ¿Cómo funcionan y de qué depende cada una de ellas? Es un poco también intuitivo, porque vea, cuando nacemos, el primer momento de la vida, el bebé, el recién nacido, tiene contacto con los gérmenes de la madre en el canal de parto y no le pasa nada. Más bien al contrario, esos gérmenes colonizan su sistema inmune, su tracto digestivo y respiratorio y intuitivamente decimos tiene inmunidad. ¿Por qué lo decimos? Porque no se infectó. Entonces esa se llama inmunidad innata, con la que nacemos. Hay células que están ahí desde entonces, esos macrófagos. Okay. En cambio hay otras que solo por experiencia se adquieren. Nos da una gripe, ya tenemos una inmunidad contra ese virus de la gripe. Ya la siguiente vez que venga, en 24 horas lo elimino, ni siquiera me di cuenta que me infecté. Me da sarampión o me vacuno para sarampión y entonces ya tengo inmunidad contra sarampión, eso es inmunidad adquirida. Los linfocitos son de inmunidad adquirida, los macrófagos de inmunidad innata. O sea, lo adquirido es básicamente entre vacunas y entre enfermarme y adquirir esas... Funciona como el cerebro, ¿verdad? Se adquiere por experiencia. Los golpes se enseñan, al sistema inmune también. En todo, entonces, es así. Ahora, si pudiéramos decir, por ejemplo, que una persona que no... Bueno, ahora ya me cambia un poquito la perspectiva después de lo que usted dijo, porque para mucha gente, a lo mejor, las personas que nunca se enferman de gripe, y uno dice, wow, qué sano, qué gato, debe tener esas defensas, pero a 1000. No existen. Las personas que son así, lo que pasa es que han tenido infecciones que ni cuenta se han dado o han sido muy leves. Entonces adquieren la inmunidad, tienen un sistema robusto que ha hecho que eliminen rápidamente la infección en el periodo de incubación y entonces no han aparecido síntomas, han sido muy débiles. Pero nosotros no vivimos en burbujas, o sea, todos entramos en contacto con virus y lo que pasa es que uno se defiende mejor que otros. Claro. Ahora, cuando aquí en el programa evidentemente hemos hecho muchas entrevistas de cómo fortalecer ese sistema inmune, se hace a través de alimentos, se hace a través de suplementos, ejercicios. ¿Cuál es la regla ahí de oro que podríamos nosotros verdaderamente pescar? Primero diré algo que caiga mal, pero es necesario.
No existe nada para subir el sistema inmune. Entonces, todas las cosas que les ofrezcan en el mercado, todas, sin excepción, deséchenlas. No existe nada. Ni fármacos, ni suplementos, ni nada. No existe un sistema inmune hiperinmune. O sea, no existe alguien que tenga un Superman del sistema inmune. Exacto. Si usted lo tiene sobreactivado, lo que le puede dar es una enfermedad por eso, que se llaman enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Entonces, eso no lo queremos. No. Así que, por ejemplos hay en fitoterapia, uña de gato, etcétera, que activan el sistema inmune, pero puede ser más bien un problema. Entonces, lo que queremos es un sistema inmune saludable, no sobreactivado. Entonces, ahí, vida sana es lo mejor. Entonces, poco a poco, digamos, si usted tiene deficiencia de micronutrientes, le falta vitamina D, va a tener un sistema inmune malo. Le falta vitamina A, va a tener un sistema inmune malo. Pero entonces lo que hay que suplementar es lo que se necesita porque lo tiene muy bajo. Lo que tenemos deficiente. Exacto, pero si usted lo tiene normal, no tiene por qué tomar suplementos en exceso porque de nada sirven. Algunos, vitamina A, que es muy importante para el sistema inmune, puede ser tóxica en exceso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso es. Ahora nos recomiendan tanto que uno de repente empieza a tomarlo y a lo mejor ni siquiera lo necesita. Puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, los suplementos vitamínicos no hacen mal porque generalmente vienen dosificados para los requerimientos diarios. Pero si ya toma vitamina por vitamina en exceso, por ejemplo, comienza a tomar vitamina A sola, eso es tóxico si se le pasa la mano. Si comienza a tomar vitamina D activada en exceso, también. Entonces, todo eso tiene que ser un médico o el que se lo dé y le diga, bueno, sus requerimientos son tantos, le medimos la vitamina B12 y la estaba baja, se la voy a suplementar. Tiene el ácido fólico bajo, se lo voy a suplementar. Y no tiene por qué estar malnutrido uno puede estar obeso y que le falten micronutrientes porque los absorbe mal en el intestino. Ahora, con esas enfermedades intestinales como la enfermedad celíaca, etcétera, se absorben muchos micronutrientes muy mal. Entonces, mucha gente tiene que suplementarlo, pero porque se le diagnosticó eso. Con eso sube sus defensas a un nivel normal. Más allá del normal, no queremos. No queremos supermanes del sistema inmune porque estaría maluca la cosa. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que tienen alguna patología, alguna enfermedad crónica? ¿Cómo juega, digamos, ahí el sistema inmune? Sí, por ejemplo, el anciano o el adulto mayor, existe una cosa que se llama inmunosenescencia. O sea, el sistema inmune también envejece. Exacto. Entonces, ¿en qué consiste el envejecimiento? Varias cosas, pero la principal, que se pierde el repertorio inmunológico. O sea, que si yo antes tenía linfocitos capaces de matar 2 millones de diferentes bichos, microorganismos, ahora ya mayor tengo solo 1 millón o solo 200.000. Se van perdiendo linfocitos. Entonces, eso hace que uno sea más susceptible. Obviamente la persona mayor ya de por sí, por inmunosenescencia, tiene un repertorio menor y en sí es más robusto, es menos robusto, más lento en producir anticuerpos, etc. Eso explica en parte esa susceptibilidad del sistema inmune. La regulación también está mala, entonces tienden a ser muy inflamatorios, como el paciente obeso también. El diabético es un buen ejemplo. El diabético mal compensado es inmunodeficiente. Es el mejor ejemplo de persona joven inmunodeficiente. El azúcar en sí se mete en los linfocitos y impide que funcionen bien la glucosa y en los macrófagos. Entonces, ojo, un diabético bien compensado no hay problema. Anda normal, pero un diabético mal compensado anda inmunodeficiente solo por ser diabético. O sea, está dañando su propio ejército del que hablábamos que nos Exacto. podía ayudar en la Ese batalla. exceso de glucosa es tóxico para las células inmunológicas también. Ahora, ¿qué pasa cuando salimos de ese virus, doctor? ¿Podemos decir que el sistema inmune ha ganado la batalla? Sí, porque produce anticuerpos y produce memoria. Entonces, los linfocitos también tienen memoria. Y entonces eso nos deja inmunes por años. Generalmente decimos de 2 a 5 años, habrá que ver con este virus cuánto dura la memoria inmunológica y memoria que se puede reforzar con vacunas cada tanto. Entonces sí, por eso es que ahora estamos interesados en los que se recuperan, a ver si nos ayudan con sus anticuerpos. Claro, ojalá que así sea. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, como para entender también qué pasa en nuestro organismo? Cuando ganamos esta batalla, cuando salimos avante de este virus, esa memoria que se queda o todo lo que usted ha mencionado, ¿el virus se queda en nuestro organismo o unos sí, otros no. Ajá. Este desaparece. Okay. Los de tipo herpes sí se quedan, ¿verdad? Por eso es que dicen que están latentes. Sí, latentes. Este no, este se va. Ya, se elimina por completo. Sí, vea, pero mucha gente se le da alta en los hospitales porque ni modo, ya está bien, pero siguen teniendo el virus por un tiempo más, ¿verdad? Por eso le dicen, lo dejamos en cuarentena en la casa. Usted tiene de alta, pero no puede salir todavía durante 15 días, un mes, etcétera. Pero una vez que ya pasó ese tiempo, sí, el virus se fue. Ya no está más.
En este caso ya no está más. No. Ok, no pueden, o sea, se acabó la enfermedad y tampoco seguiría contagiando. Tampoco para que seguiría claro. contagiando. Ok, ¿qué pasa con los nutrientes con respecto a la gravedad que puede? Porque ya sabemos que si estamos mal de nutrientes, con un sistema inmune bajo, podemos ser más vulnerables. Pero, ¿qué pasa ya cuando nos entra el virus? El hecho de tener esos menos nutrientes hace que podamos enfermarnos más o no, doctor? Sí, por ejemplo, acaba de salir un artículo reiterativo porque ya ha salido muchas veces. Vitamina D es importante para protegerse contra contra microorganismos. Bueno, entonces, si tenemos vitamina D baja, obviamente tenemos un sistema inmune, sobre todo macrófagos, que no trabajan bien, ¿verdad? Entonces, dar vitamina D es una buena idea. Vitamina C es necesario, sí, pero no como la panacea que se ha dicho, que se inyectan vitamina C en miles de gramos cuando necesitamos solo un microgramo. Entonces eso más bien no sabemos qué tan peligroso puede ser. Por supuesto que si estamos deficientes de algunos micronutrientes, no todos funcionan en el sistema inmune, otros tienen otras funciones. Entonces tiene que ser un médico el que sepa, además del tema, el que maneje, en este caso, con el paciente, qué es lo que necesita y qué no, qué suplementos sí, qué suplementos no. La toma cuando me dicen, ¿puedo tomar ese multivitamínico? Puede, que le sirva es otra cosa, pero no pasa nada, porque ya le digo, vienen calculados solo para los requerimientos diarios, no para que no se le pase la mano, ¿verdad? Pero si usted va a tomar uno por uno, ahí sí. Los multivitamínicos nunca tienen exceso, pero uno por uno, el ácido fólico... Independientemente cada uno. 1000 microgramos, que es una pastillita, son 10 veces, casi 100 veces más de lo que necesita. Una de esos de vitamina 1, 6 y B12, que traen 25.000 unidades de B12 y nosotros necesitamos 12 nada más, eso es un exceso. Y ahí, entonces, solo para ciertos casos se usan esas dosis. Doctor, en su criterio y por lo que vemos en las noticias de lo que está sucediendo en España, bueno, de hecho ya aquí tenemos personas contagiadas del sistema médico. ¿Por qué tantas personas, digamos, se han contagiado donde uno pues pensaría que de alguna manera están siendo más protegidas? No, lo que pasa es que se sobresaturó y se sobrepasó la capacidad. Simplemente los hospitales están diseñados para que se atiendan a cierta cantidad de gente. Si usted, digamos, de un hospital de España, que me reportaban ayer unas infectólogas que estuvieron rotando con nosotros en el hospital, 600 camas, 50 camas de cuidado intensivo, de los cuales normalmente hay unas 10 vacías, claro. Y un día llegan 80 pacientes con COVID, otro día 90, por supuesto que ya no hay capacidad, ni había la ropa necesaria, ni había el lugar donde tenerlos, entonces al final... Y un poco también desconocimiento de las medidas que había que tomar, porque esto nos agarró por sorpresa, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, por supuesto que simplemente es así, o sea, el virus no tiene ningún poder especial de atravesar la ropa, ni atravesar los guantes, ni nada. Cualquier medida funciona, pero tiene que estar en capacidad el sistema de soportarlo. Por eso la famosa curva aplanada, ¿verdad? Que no hace que el virus desaparezca. El virus igual va a pasar por nosotros, pero no va a pasar como una planadora, va a pasar como un viento. Si logramos la curva aplanada, lo que pasa es que eso de curva aplanada requiere tiempo que no sé si el país lo tiene, ¿verdad?, para poder soportar esta situación. Esperemos que esa curva esté bien aplanada durante todos estos días, Dios mediante, hasta llegar a ese pico. Doctor, su criterio para terminar de la medicina de la cual se está hablando tanto, que ya se está utilizando en algunos lugares, la hidroxicloroquina, si no me equivoco. ¿Cuál es su criterio al respecto? Se ha especulado que la hidroxicloroquina tiene un efecto antiviral porque impide uno de los pasos en la replicación del virus dentro de las células, que es la acidificación de una microorganela ahí, el lisosoma. Entonces, eso es un mecanismo conocido, pero probablemente la hidroxicloroquina también tenga efecto inmunomodulador, que ya lo conocíamos desde mucho antes, porque lo usamos en enfermedades autoinmunes. Correcto. En donde impide que el macrófago se vuelva loco cuando el virus le entra, ¿verdad? Y que explote en inflamación, que parece ser lo que mata a las personas. Entonces, sí, tiene lógica, tiene su mecanismo de acción, suena lógico también, y hay evidencia muy pequeña, estamos hablando de 100 casos, 200 casos, pero suficiente como para que ya masivamente se esté usando. Entonces, lo que no sabemos es exactamente cuál es su rol. Por ejemplo, la gente me pregunta, ¿y debería yo estarlo tomando ya de una vez? Exacto, ¿verdad? Sí, hay mucha gente alborotada con este tema. Ya se acabó. ¿Ya se acabó? Hubo que restringirlo para que los pacientes que lo toman por otras enfermedades solo con receta lo puedan comprar, porque si no ahorita no va a haber.
Y ya la India dijo que no iba a exportar hidroxicloroquina, que es el principal fabricante mundial, y porque ellos son 1.300 millones de personas y la necesitarán para ellos también. Entonces, la caja tiene buenos proveedores, la caja tiene productores locales también, afortunadamente en eso no estamos mal aquí. Pero hubo que decir calma, porque si no todo el mundo va a tomar como si fuera aspirina y tiene sus efectos secundarios. Entonces, hasta ahora la única evidencia que hay es de que se usa en pacientes con ciertas condiciones, que por eso están las guías nacionales, cuando ya están infectados. Como profilaxis no tiene ninguna utilidad, o por lo menos no hay evidencia al respecto, y no se recomienda que nadie lo tome. Perfecto. Doctor Alvarado, ha sido un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias de verdad por haber venido a visitarnos esta mañana. Y que tenga un feliz día y un día muy productivo también. Muchas gracias. Ítalo. Sáchez es uno de los 52 cantones que han sido afectados por coronavirus. Por eso, el trabajo de la municipalidad es vital y tenemos al señor alcalde, don Óscar Quesada. Don Óscar, muy buenos días. ¿Qué medidas puntuales se están tomando para combatir y también el coronavirus? Don Óscar. Gracias, muy buenos días a todo este bello pueblo de Costa Rica y a Repretel por darnos esta oportunidad. Pues bueno, todos estamos sumados, todos a la par de cada uno, protegiéndonos, que es como tiene que ser. Bueno, como ustedes saben, hemos tenido que cerrar los bares, que ha sido una de las cosas más fuertes que hemos tenido porque hay desempleo, y donde hay desempleo hay problemas a nivel familiar, y también hay muchas madres jóvenes que dependen de esos trabajos y que ahora están solas. Todo lo que ha sido la regulación de los restaurantes, de igual manera, parques cerrados, todas las zonas comunes, y ha sido bastante fuerte a nivel social. A la población le ha costado entender toda esta mecánica que se está dando. Incluso a nivel propiamente de la municipalidad hemos tenido que restringir la cantidad de gente que va entrando, exigir el lavado de manos. Hemos estado tratando de poner lavatorios a nivel de todos los parques, estamos en las compras respectivas y no usando llaves de mano, sino llaves de pie, para de esa manera evitar tener un contagio por el simple acto de lavar. También a nivel de las sesiones se suspendieron las sesiones extraordinarias, se ha restringido a 1 hora el análisis a nivel de los problemas del cantón por los regidores, y se respeta totalmente la distancia social que debe haber entre uno y otra persona. Don Óscar, pero que lo interrumpa, hablemos un poquito de las personas en desempleo. ¿Se les está ayudando de alguna forma a estas personas? En estos momentos no, la municipalidad no tiene presupuesto para eso. Sí estamos ubicando y sabemos más o menos cómo anda la situación. En estos momentos el Che es un cantón turístico, y el turismo es el sector, pienso yo, más afectado. Entonces los hoteles, junto con cantones como el nuestro, la situación ha sido sumamente fuerte. Hay la mayoría de gente que vende souvenirs está cerrado. ¿Cuánto les va a durar sus reservas? No sé, no es un buen momento. Todos tenemos que ahorrar, todos tenemos que ser ubicados, estar bien ubicados para no el día de mañana lamentarnos por un despilfarro. Y en esto uno se lamenta también que ha costado mucho. Para darle un ejemplo, uno cierra las canchas de deporte de los distritos y de un momento a otro nos damos cuenta que hay un partido de fútbol de mejengueros 15 contra 15 árbitros y las barras. Entonces uno dice, ¿y qué está pasando? ¿Cómo cuesta? ¿Por qué la gente no entiende? ¿Por qué la gente, bueno, como decían antes los doctores, los invitados ahí, excelentes charlas, todo el mundo cree que somos eternos y es muy complicado cuando la gente toma esta decisión. Sin embargo, debo admitir que desde la semana pasada, finales de la semana pasada, he visto un mejor entender, ya que la gente está actuando de una manera diferente. Bendito Dios, don Óscar. Ahora, si algo tiene lindo Sáchez son sus parques. ¿Qué están haciendo sus parques? ¿Están totalmente cerrados? Sí, primero intentamos nada más cerrar la parte de los juegos de niños, pero la gente seguía uniéndose y hablando, y ahí tomamos la decisión de que era demasiado riesgo para la población. A la gente le cuesta entender, pero deben entender que tanto el alcalde como las diferentes instituciones como la Guardia Rural, la Fuerza Pública, que han hecho un trabajo increíble. Yo les tengo un gran respeto por ese trabajo que
que ellos están realizando, pues pensamos en la salud de todos, y eso incluidos nosotros mismos. Y entonces se han tomado medidas que a la gente no les gusta, pero sin embargo es la única manera de que logremos entre todos, y metiéndonos en la casa, solventar este problema de contagio que hay dentro de la sociedad. Don Oscar, ¿qué medidas han tenido con la Feria del Agricultor? En la Feria del Agricultor, lo que se hizo fue poner lavamanos, asegurarse que la gente se lave. Y sí ha habido una situación natural, que es que alrededor del 50% de la asistencia ha bajado. O sea, solito se ha venido regulando, lo que nos indica a nosotros que las familias, porque los que más van a comprar son la gente mayor, ellos son los que les encanta ir ahí, ha disminuido la cantidad de gente, no solo mayor, sino también en general, a un 50%. Sin embargo, siempre se está observando a través de los encargados y el Ministerio de Agricultura por si hubiera necesidad de tomar medidas más drásticas. Don Oscar, viene Semana Santa, Sarchí es una zona muy turística. ¿Qué medidas están tomando para que el turista no se quede ahí, hombre? Bueno, vea usted que eso ha sido una conversación de todos los días. Nosotros no podemos impedir que los ciudadanos circulen por las calles. Sí hemos hablado con la fuerza pública para que en todos los establecimientos comerciales se respete el 50%, el aforo del 50%. Y si no se respeta, vamos a cerrar todos los negocios, porque no puede ser que alguien se enriquezca a costilla de que el resto se enferme. Usted lo ha dicho, don Oscar. Muchísimas gracias por todo el trabajo que se está haciendo en ese bello cantón. Se lo agradezco mucho. Con mucho Patricia. gusto. Vamos a darle el paso a Andrés Zamora Jara, que tiene valiosa información. Y esto es de todos. Estamos haciendo contacto con diferentes cantones para que usted vea cómo se está llevando la realidad día a día, cerrando parques, poniendo las medidas de higiene en la Feria del Agricultor. Y eso es lo que queremos. Tenemos 52 cantones afectados hasta el momento. Y el trabajo de la municipalidad es vital para que todos salgamos adelante con este coronavirus. Día a día estamos llevándole diferentes municipios, San José, Sarchí, de los 52 cantones que tenemos. Vamos a ver si hacemos contacto con Andrés. Ya casi estamos haciendo contacto, y eso es lo que queremos, que día a día usted conozca la realidad de este coronavirus. Patricia. Bueno, y hemos hablado muchísimo del papel predominante de nuestras defensas, y precisamente de eso vamos a hablar con la doctora Yasmín Chotocruz. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. Un placer tenerla en estos tiempos, y bueno, aquí en el contexto actual de esta pandemia precisamente queremos trabajar en esto, ¿verdad? En fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Cuál podría ser el primer paso? Bueno, el primer paso siempre vamos a trabajar fuertemente, más ahora que estamos en casa, en una alimentación que sea muy saludable, ¿verdad? Sabemos que los factores de riesgo para infecciones virales en generales pueden ser la diabetes, ¿verdad? Puede ser la obesidad, pueden ser personas que estén debilitadas, y por esto es importante proteger nuestro cuerpo con alimentos que sean especialmente bajos en carbohidratos, que sean bajos en azúcar. Por ejemplo, yo les traigo aquí un ejemplo de un batido verde, ¿verdad? Que podríamos utilizar, que están de moda, que podemos ponerle jengibre, que inclusive podemos agregar un poquitín de ajo, ¿verdad? Para ayudar a levantar defensas. Entonces es importante porque esto nos ayuda, digamos, a mejorar todo el aspecto de los pacientes que son diabéticos, de los pacientes que tienen hipertensión, que tienen estos factores de riesgo. Correcto. Claro, no podríamos decir que una dieta Nos va a hacer inmunes. nos va a hacer inmune, Exacto. pero definitivamente aquí es ver cómo le ayudamos al cuerpo, ¿verdad? Hacerle un poco mejor defensa ante situaciones. Ahora, de alguna manera pudiéramos hablar de que hay productos o alimentos que sean realmente fortalecedores, Sí, que sean fortalecedores. predominantes en esta tarea. Sí, definitivamente, y yo quisiera tocar en primer lugar la vitamina D. La vitamina D realmente que tiene muchos estudios que nos hablan sobre el beneficio que tiene la vitamina D
en fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, el problema con la vitamina D es que realmente la mayoría de las personas tienen una deficiencia. Cuando hacemos exámenes de vitamina D a nuestros pacientes, nos sorprendemos de la deficiencia tan importante que hay. Es una deficiencia marcada. ¿Por qué? Principalmente porque no nos asoleamos y porque no hacemos suficiente ejercicio debajo del sol, ¿verdad? Ahora salimos al sol, cubiertos, filtro solar, sombreros, protegiéndonos tremendamente. Y realmente sabemos que la vitamina D es la vitamina D que sintetizamos con exposición al sol. Ahora, pero muchos de nosotros no sabemos siquiera que tenemos esos niveles bajos de vitamina D porque uno naturalmente no se lo hace en una prueba. Exactamente, lo podemos hacer en una prueba, ¿verdad? Siempre es importante que cuando se hagan exámenes generales, solicitar el examen de vitamina D y se van a sorprender sobre la deficiencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como la vitamina D tiene efectos muy particulares en el sistema inmunológico de estimulación de los macrófagos, ¿verdad? Que son estas células que el ejército atacan, del cual hablaba el médico también anteriormente. Sí. ¿Verdad? La vitamina D debe estar en cantidades suficientes para poder dar este apoyo inmunológico. Entonces, lo que se ha demostrado es que la vitamina D es especialmente favorable en pacientes que tienen deficiencia. Entonces la vitamina D es un suplemento que realmente recomendamos en estos tiempos, ¿verdad? Esto te iba a preguntar, porque si nosotros decimos, bueno, ciertos alimentos tienen vitamina D realmente, muy poco. Entonces no estaríamos favoreciéndonos, aquí habría que acudir a un suplemento, las cantidades más o menos, también de qué estamos hablando. Sobre todo para personas que son deficientes, ¿verdad? Cuando nosotros demostramos que una persona está deficiente, esta persona puede llegar a ser más susceptible a infecciones de vías respiratorias. O sea, vamos directo al punto en este caso. Vamos directo al punto, ¿verdad? Para fortalecer ese sistema de defensa. Entonces, realmente que las dosis de vitamina D pueden variar y deben de variar a criterio médico, ¿verdad? Porque es una sustancia que tenemos que llegar a tener las concentraciones adecuadas. Para tener ese nivel óptimo y dependiendo de cómo estemos verdaderamente. Exacto. Entonces, basado en exámenes de laboratorio, nosotros podemos decidir cuál es la dosis adecuada para un paciente. ¿Esos son estas cápsulas? No, estas cápsulas no son. Estas cápsulas son de vitamina C. Estas cápsulas son de vitamina D. Que vienen, de hecho son estas que están aquí. Las blanquitas que son tenemos estas aquí. Blanquitas, ¿verdad? Estas son vitamina D combinada con vitamina K, que esto es una combinación que es realmente muy importante. Entonces, como les digo, cuando estamos deficientes en vitamina D es que podríamos ser más susceptibles a infecciones respiratorias. Ahora, para que nos quede claro, porque a lo mejor muchos allá en casa dicen, bueno, yo estoy tomándome el multivitamínico tal, ¿verdad? Sí. Pero y se siente seguro si que verdaderamente esté haciendo el trabajo. Realmente, ¿Hasta qué punto esto sí es cierto o no? Bueno, depende mucho de la calidad también del multivitamínico que estamos tomando. Yo soy de la creencia que como los alimentos han perdido mucho la riqueza, ¿verdad? de sus nutrientes, un multivitamínico es importante. Y un multivitamínico nos va a dar diferentes dosis de diferentes sustancias que son imprescindibles para el funcionamiento del cuerpo humano. Todo lo que son las vitaminas del complejo B, que también tienen un efecto a nivel del sistema inmunológico. Definitivamente la vitamina C, traen también vitamina D, traen vitamina A, que son protectores de toda la vía respiratoria. Entonces sí, un multivitamínico es importante, ¿verdad? Es muy importante. Y cuando los pacientes tienen déficit de vitamina D, vamos a enriquecer esto. Entonces yo diría que más que todo, o sea, la vitamina D, volviendo a este tema, realmente importante. Es la más importante, podríamos decir. Yo diría decir que en este momento podría ser la más importante, sobre todo en pacientes que tienen deficiencia y en pacientes con alto riesgo. Digamos, el adulto mayor es una población deficiente de vitamina D. Los fumadores son pacientes deficientes de vitamina D. Pero en general, la obesidad también causa mucha deficiencia. Entonces, bueno, también podemos ayudarnos no solo con suplementos, sino asoleémonos un poco, ¿verdad? Eso también nos puede ayudar. Claro, ahora que estamos en casa, en el patio, solos, es decir, podemos hacerlo. Sobre todo exponer, digamos, la espalda o áreas que no estaríamos preocupados de manchas en la cara o lo que fuera, ¿verdad? Pero podemos asolearnos un poco. Para obtener esa vitamina del sol,
un poco qué significaría, es decir, para realmente obtenerla. Por lo menos asolearse, digamos, unos 20 minutos, digamos, en horas tempranas. Como cuando soleamos a nuestros bebés. Claro, claro, definitivamente. El cuerpo en su situación natural, un cuerpo saludable que se expone al sol, produce alrededor de 10.000 unidades de vitamina D diarias. Wow. Eso es lo que el cuerpo necesita. Cuando estamos hablando de suplementación, entonces, digamos, mantenimiento para una persona que tenga niveles de vitamina D sanos podría ser una dosis de una capsulita diaria, que son 2.000 unidades. Y a criterio médico y con base en exámenes de laboratorio, entonces podemos usar dosis, digamos, más elevadas en pacientes que así lo necesiten. Ahora, cuando hablamos de vitamina B, el complejo B que lo mencionaste, o si mencionar el C, es decir, ¿qué papel juegan en todo esto? Si bien es cierto, ya tenemos claro que la D es predominante. La D es predominante. Digamos, ahora se habla mucho de la vitamina C. Muchísimo. ¿Verdad? Se habla muchísimo de la vitamina C y se habla de las megadosis y los tratamientos intravenosos. Inclusive hay demasiada gente en la calle que lo está haciendo. ¿Cierto? O sea, no hay nada que esté comprobado, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, la vitamina C, digamos, en dosis regulares bajas, ¿verdad? De hasta, digamos, 2.000 miligramos al día que se usa en vía oral, sí sabemos, ¿verdad?, que fortalece nuestras defensas. Sí, claro, o sea, digamos, en una situación como el resfrío común, por ejemplo, puede acortar los días de que uno está enfermo. Entonces, realmente no hay ningún daño, no hay ningún riesgo en que todos los días nos podamos fortalecer con un poquito de vitamina D y vitamina C, inclusive a una dosis de 2.000 miligramos diarios. Ahora, el uso de las megadosis de vitamina C, eso no está comprobado. Y que para casos de virosis, ¿verdad?, sea que algo realmente puedan proteger o inmunizar. Inmunizar de ninguna definitivamente manera. No. Ok, porque además, evidentemente, pues no están al alcance de toda la población, Claro, el poder claro. hacérnosla. El hecho de no poder hacérnosla no significa que estamos a mayor riesgo Eso es que otras importante. personas. Ok. La vitamina C tiene un efecto muy lindo, digamos, también a nivel de mucosas y a nivel de piel, ¿verdad? Entonces, una dosis, como le digo, de máximo 2.000 miligramos diarios puede mejorar la salud de nuestra piel y la salud de nuestras mucosas para que sea un mecanismo también de defensa. Y cuando hablamos de otro tipo de, por ejemplo, el zinc y otros que nos han recomendado ¿Sí? en todo este tiempo. El zinc sí, el zinc, digamos, se ha utilizado durante mucho tiempo, digamos, en una dosis máxima de 50 miligramos diarios, que usualmente un multivitamínico trae entre 25 y 30, podríamos reforzar un poco más con el zinc. Y el zinc también ha demostrado disminuir los días que estamos enfermos en un resfriado común. Bueno, ¿verdad? entonces también es un buen aliado. Sí, es un buen aliado. Podríamos tomar zinc, ¿verdad? Unos menos de 50 miligramos, es una dosis que podemos tolerar bastante bien. Perfecto. Y que nos fortalece. Doctora Chotocruz, muchísimas gracias, con como siempre, gusto, por todas estas recomendaciones. Muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Gracias. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa porque nos vamos con las noticias de cada hora. Recuerden, un poquito de sol en estos tiempos también nos cae mal. Nos cae bien en casa, ojo, en casa. Vamos con las noticias de cada hora y ya regresamos. Información desde el Senare. Andrés, adelante. Muchísimas gracias, compañero Ítalo. Así como usted lo dice, valiosa información. Costa Rica está en crisis y en tiempo de crisis es momento de desarrollar capacidad de respuesta. Me encuentro en las instalaciones de la red de salud del INS y conmigo se encuentra don Roger Arias. Él es el director general de la red de salud del INS. Y don Roger, frente a esta crisis y emergencia, el Senare sigue operando. Sabemos también que las instalaciones del Senare se han cedido para poder crear el hospital COVID 2020 para toda esta emergencia, pero el INS ha prestado sus instalaciones porque estamos en un jardín de la red de salud del INS y donde se han colocado estas cabañas médicas móviles, ¿verdad? Así que usted nos cuenta de todo este movimiento. Bueno, buenos días, muchas gracias, un placer tenerlos acá en las instalaciones de la red de servicios de salud del INS. Efectivamente,
el Instituto Nacional de Seguros, como empresa de los costarricenses, se solidariza en esta situación de crisis que vive el país en este momento y cede parte de sus instalaciones para que el Centro Nacional de Rehabilitación pueda seguir brindando los servicios que venía dando en su hospital, que fue designado específicamente para la atención de los casos COVID 2019. Don Roger, estamos viendo que nosotros estamos ubicados en una de las áreas verdes de todo este centro de salud y que han estado equipadas con lavatorios portátiles, y también lo que estamos observando ahí pues son las entradas que se han construido para que los pacientes que habían sido atendidos en el Senare no pierdan sus citas y cada uno de sus tratamientos. Correcto. Dentro de las instalaciones que le estamos cediendo a la Caja del Seguro Social, en este caso específicamente al Senare, están 2 pabellones en nuestro albergue temporal para la atención de terapias físicas, de terapias ocupacionales, de terapias de lenguaje, también 6 consultorios para que puedan atender algunas citas especializadas y la creación de 3 unidades médicas móviles acá en el jardín, que son todo un trabajo logístico interesantísimo que realizamos en cerca de una semana, conjuntamente con los compañeros de la Caja del Seguro Social, y que implicó desde la nivelación del piso hasta la colocación de los materiales que garanticen el alcohol en gel, el lavado de manos oportuno, como lo exigen las medidas que está promoviendo el Ministerio de Salud en este momento. Ahora, don Roger, esto lo decíamos porque también es la capacidad de respuesta para que los pacientes no pierdan sus citas, y también hemos visto, bueno, en el caso de mi madre, que hace un tiempo viene recibiendo la asistencia del Senare, pues que no vaya a perder la cita por todo lo que se ha generado y que se ha dicho, pues que el Senare se está todo realizando los equipos para poder atender a la emergencia COVID-19, ¿verdad? Esa es la idea, justamente el propósito de esta alianza que estamos haciendo, de esta solidaridad que estamos trabajando en conjunto con la Caja del Seguro Social, es que los pacientes vean minimizado el impacto de esta situación. ¿Por qué? Porque no obstante que estamos en una situación de crisis, hay pacientes que requieren atención médica, que requieren sus procesos de rehabilitación, y estamos tratando de que sigan recibiendo la atención médica que venían recibiendo antes de que se diera toda esta condición. Entonces, lo que ustedes están observando y que don Roger nos acaba de compartir es esta información. Esas son las unidades móviles. ¿Cuándo fueron instaladas, don Roger? Esto lo instalamos entre el viernes, sábado y domingo de la semana pasada, para ya el lunes estar trabajando, y en esto es muy importante porque en caso de que los pacientes del Senare que tuviesen alguna cita y no saben, tienen dudas si está vigente, si se las van a reprogramar, pueden acudir llamar al teléfono 2232-8233, en donde el personal del Senare, porque eso es importante, aquí lo que está es personal del Senare con las instalaciones del INSS, prestando exactamente el mismo servicio. Son los equipos, el personal, los especialistas que los estaban atendiendo normalmente en el Senare, hoy están acá en las instalaciones de la red de servicios de salud del INSS. Don Roger Arias, muchísimas gracias por toda esta valiosa información a toda la ciudadanía costarricense. Con todo gusto, un placer para servirles. Muchísimas gracias. De esto vamos a salir juntos, todos de la mano. Así es, Andrés, me quedo con esas palabras. Mi señora, mucho cuidado porque el coronavirus puede entrar por sus ojos. De hecho, la persona que descubrió el coronavirus fue un oftalmólogo, y que sea otro oftalmólogo que nos cuente esta historia. Don Rolando Mora, bienvenido. Gracias. El que descubrió el coronavirus fue un oftalmólogo. Buenos días, sí, gracias por la invitación. Sí, resulta ser que en diciembre había un doctor oftalmólogo, 32 años de edad, estaba valorando a una paciente que tenía glaucoma. Nota que tiene síntomas respiratorios, un resfriado con procesos respiratorios. A su vez, su hija, que era la que lo acompañaba, también tenía problemas respiratorios. El doctor, muy acucioso, mira, las dos están resfriadas, porque en ese momento no se sabía nada de esto. Resulta que buscando más e investigando más, se da cuenta que en el mercado local, que son mercados abiertos, ustedes saben que en China son mercados así al aire libre, se da cuenta que la muchacha trabajaba ahí y había varias personas también que tenían síntomas respiratorios muy similares a los que vio con su paciente. Él le llamó la atención y un chat privado con sus colegas anota que como que está viendo que puede haber algún proceso epidemiológico interesante, sin embargo no le dieron mucha importancia. Para enero, él cae enfermo con síntomas respiratorios, no tenía ningún factor de riesgo. 2 semanas después, fallece. De ahí que
empezaron a llamar la atención de qué es lo que estaba pasando. Y lo que tenemos ya toda la historia que conocemos hasta el momento. ¿Cómo afecta el coronavirus directamente a la visión? Ok, resulta que el ojo, la conjuntiva, o sea, la telita que cubre la parte blanca del ojo es una mucosa. Siempre se habla que puede entrar por la nariz o por la boca, pero resulta que la conjuntiva también es una mucosa. Entonces, el virus tiene sus elementos, ¿verdad? Sus prolongaciones y buscan, por decir así, exacto, se pegan. Hay como llavecitas o que entran en un proceso, un llavín específico y él le encanta llegar ahí. Y por ahí entra y una vez que entre va a empezar, porque él no vive por sí solo, él necesita el aparato de la célula para poder replicarse. Qué hábil que es este virus. Es impresionante. Una vez que entra, entonces le dice a la célula, deje de trabajar como normalmente trabajas y vas a trabajar para mí. Voy a empezar a producir mis hijos. Y entonces la célula deja de hacer sus funciones normales y empieza a replicar lo que él quiere que replicó y empieza a generarse toda esta enorme cantidad de virus. Doctor, ¿se multiplica dentro del ojo esto? Dentro de la célula, de la conjuntiva. Igual pasa en las mucosas o en cualquier otra área del cuerpo. De ahí lo importante y cómo se va reproduciendo. A nivel del ojo, principalmente se va a manifestar como una conjuntivitis. Hay diferentes tipos de conjuntivitis, hay que saberlas diferenciar. Están las conjuntivitis alérgicas, están las conjuntivitis virales y están las conjuntivitis bacterianas. Las bacterianas generalmente uno las logra distinguir porque tienen secreción mucosa, ¿verdad? O secreción de pus. En el caso de las virales, generalmente dan un ojo rojo con secreción hialina, que se puede confundir incluso con alergias. La conjuntivitis que da el coronavirus no es una conjuntivitis muy severa generalmente y generalmente va asociada a otros procesos respiratorios. Doctor, si me empieza a llorar el ojo todo el día, ya ese puede ser un síntoma. El lagrimeo, si está asociado a otras cosas, el antecedente epidemiológico que hayas viajado o que hayas estado en contacto con una persona que ha tenido un COVID positivo o en su defecto que ya una vez que tenga el lagrimeo y el ojo rojo puedas presentar algún otro síntoma como el dolor muscular o incluso ya algún síntoma respiratorio. Enumeremos tal vez los síntomas, doctor. Básicamente, ojo rojo, en los ojos, lagrimeo, ¿verdad? Y tener los antecedentes que estoy comentando, que haya viajado recientemente o en contacto con una persona que has dado positiva, o bien que tenga síntomas respiratorios per se la persona. Doctor, ¿esto puede saltar a una infección? Lo que pasa es que los ojos, cuando están inflamados, facilita que pueden llegar otras cosas. O sea, no siempre tiene que ser el coronavirus. O el coronavirus me presentó el camino para que llegaran bacterias. Y se puede asociar a alguna infección diferente. O bien, también una simple conjuntivitis bacteriana o alguna otra cosa que no tiene que ser coronavirus, ¿verdad? Doctor, la persona que usa lente de contacto, ¿qué cuidado debe tener? Es muy importante eso y es un tema que traía acotación. Tal vez antes del lente de contacto, para poder llegar acá, recordemos que el coronavirus no respeta estrato social. Sí, señor. Y tenemos muy claro el hábito de tocarnos la cara. Vemos acá que no respeta en ningún momento y siempre es muy común que por inercia nos tocamos la cara. ¿Verdad? Todo es esto. De ahí la importancia del lavado de manos, porque si tocamos la cara con nuestras manos contaminadas a través de la conjuntiva, y es muy común también encontrar a los chicos que le encanta rascarse el ojo, más en las personas alérgicas, puedan transmitirse el virus por ese lado. Luego, importante las personas que usan anteojos. Es importantísimo. Se voy a explicar por qué. Porque el virus puede sobrevivir en la superficie del lente. También es importante agarrar nuestros anteojos y poderlos desinfectar, no, para evitar químicos que me puedan dañar el vidriecito del lente. Agüita y jabón. Agüita y jabón, liberar muy bien porque Perdón, doctor, una pausa. La gente que le pone alcohol en gel a esta pantalla se le va a pasear, digamos, en el anteojo. El alcohol puede dañar el antirreflejo o algún otro tratamiento inerto que pueda traer el anteojo. Y vamos a lo que son, bueno, lo importante de las técnicas que ya siempre se habla, la técnica de tosido, de estornudo, ¿verdad? El lavado de manos. Vital. Y por último, el lente de contacto que me comentabas. Resulta que el coronavirus sobrevive y puede transmitirse a través de la lágrima. Con el lente de contacto también tiene un material que se puede meter. Entonces, cuando usamos el lente de contacto y la lágrima, puede propiciar también la infección. Las normas internacionales, o prácticamente a nivel internacional, y doctores de España, Italia, que son de tal vez la crisis está un poco más seria, oftalmólogos, lo que recomiendan es no usar lentes de contacto.
Generalmente las personas que tienen lentes de contacto generalmente asocian su anteojo convencional a la par para descansar de sus lentes de contacto. Lo que se está recomendando es usar sus anteojos por mientras pasa este proceso. Y si vamos a por necesidad tener que usar los lentes de contacto, ser sumamente estrictos con el proceso de higiene. No siempre el simple líquido que trae el lente de contacto es suficiente. Hay que saberlo quitar, limpiar, lavar con agua y jabón y colocar después. Doctor, si tengo síntomas pero tengo que hacerme un examen de la vista, voy a hacer ese examen. Lo que se está recomendando hoy en día, porque también hay que tener cuidado, el ir a una clínica, y si es algo electivo y podemos diferirlo en el tiempo, es más prudente, porque la idea, y como se está recomendando por las autoridades de salud, es no salir de la casa. Para hacer un anteojo lo podríamos hacer en 2 o 3 meses, no necesitamos un anteojo ya si no la estamos jugando ya con lo que tenemos. Si fuera el caso que ya se nos perdió, que no tenemos opción, somos de esas personas que tienen una miopía muy elevada, definitivamente sí habría que asistir, pero con todos los requisitos y regulaciones que hay que hacer. Ustedes se acercan a 30 centímetros, me está diciendo, doctor, también el riesgo es enorme. El riesgo es enorme, tanto para la persona como para nosotros. Igual en la mayoría de clínicas, o prácticamente todas las clínicas de oftalmología, y tanto lo de la Seguridad Social como a nivel privado, están guardando todos los requerimientos necesarios para cuidar de que no pase ningún proceso infeccioso. Pero si pudiéramos deferir en el tiempo, el poder hacer un examen convencional de anteojos sería mejor. Doctor, es que uno como persona adulta le dice no se toque el ojo y no me lo toco. Pero una bebé de año y 4 meses, ¿cómo le dice usted que no se toque la carita, que no se toque el ojo? Porque se pasan rascando también. Eso ya creo que es un poco de trabajo de los papás, Así de estar pendiente y lavarle las manos también a ellos, desinfectarlos. El detalle con los niños es que también les encanta andar en el suelo, agarrando todo en el suelo, tocando las cosas. Entonces ahí sí hay que tener como un trabajo más exhaustivo. Y más si el anteojo es para niño, ¿verdad? Y hay que tener más cuidado porque pasan en el suelo, lo agarran a patadas, ¿verdad? Juegan la pelota que agarran, la mascota, en fin, tocan el anteojo. Entonces es importante estar desinfectando los anteojos. Un examen de la vista se puede hacer vía Skype o tal vez por WhatsApp o sea, no tener que ir del profesional, doctor. Dios te oyera. sería verdad. Sería lo ideal. Lamentablemente necesitamos ciertos equipos y ciertos implementos que solo teniendo al paciente frente al equipo lo podríamos hacer. Vía virtual es imposible. Aquí lo importante, doctor, es señalar lo que usted dijo, lavarse las manos y no tocarse la cara. Definitivo. Y en el caso de oftalmología, poder asistir solo en casos de que sea una emergencia extrema. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Su visita, hombre. Gracias a ustedes. Patricia. Bueno, y definitivamente en estos tiempos muchísimas personas tienen mucho temor al montarse a un transporte público como los buses. Y los autobuseros están haciendo verdaderamente un trabajo incansable para desinfectar estas unidades y poder asegurar la seguridad, valga la redundancia, de cada uno de ustedes. Muchos sienten temor al subirse a un bus en tiempos de coronavirus. Mucha preocupación también, sí, porque hay más, está más propenso a que uno se contamine también del virus. Y más o menos llenos, igual creo que la gente no está haciendo caso. La gente toma sus medidas para evitar el contagio en las unidades del transporte público. Pero seguro no es. Siempre trato yo, donde voy en el bus, tomar distancia con la gente. Lavarme las manos y sobre que llego a mi casa, mis zapatos afuera, descontaminado, la ropa a la canasta y directo a la lavadora. Por su parte, la mayoría de las empresas de transporte han tomado medidas para que usted viaje seguro. En la situación de crisis que vive el país es importante también hacer algunas recomendaciones para los usuarios del transporte público. Recordarles que en este momento la capacidad de las unidades está autorizada únicamente para transportar pasajeros sentados, por lo tanto solicitarles no comprometer al conductor y en caso de que la unidad venga llena, pues tomar las medidas previsorias adecuadas para abordar la siguiente unidad y no comprometer al conductor. Y si usted ve autobuses llenos o sucios, denuncia al 2586-9090. Seamos honestos, en este tiempo de cuarentena a más de uno de nosotros nos ha dado ganas de golosear. Pero cuando hablamos de los diabéticos que tienen un factor de riesgo en todo lo que vivimos en esta pandemia, cuidar ese goloseo es importante. Por eso hoy está con nosotros la nutricionista Catherine Bonsalfel. Catherine, muy buenos días, bienvenida.
Hola, muchas gracias, buenos días. Catherine, ¿se vale golosear? ¿Qué le podemos recomendar a los diabéticos en esta situación? Ok, claro, por supuesto que sí, pero lo que tenemos que hacer es cuidar con qué es lo que vamos a golosear. Entonces, para hoy tenemos una recetita preparada que es sumamente fácil, es deliciosa, es buena para la salud y además a los diabéticos no se les va a subir el azúcar en sangre. Entonces, esta es la propuesta que tenemos para hoy. Bueno, me parece excelente. Ojalá que todos los que estén allá en casita, entonces lapicero y anotar. Adelante, Catherine, te oímos y te vemos. Ok, aquí les voy a ir enseñando los ingredientes. Bien. Ok, entonces, vamos a utilizar primero 2 cucharadas de harina blanca mezcladas con una cucharadita de chía y una cucharadita de linaza. Ahora, muchos van a decir, pero qué raro, ¿por qué está utilizando harina blanca? Y lo que les iba a comentar es justamente lo siguiente. En esta receta podemos hacer mucha sustitución de ingredientes, sobre todo porque como no podemos estar yendo al supermercado a cada rato, hay que trabajar con lo que tenemos en la casa. Exacto. En mi caso, no tenía harina integral, entonces lo que estoy haciendo es agregándole la fibra con la chía y con la linaza, y de esta manera queda alta en fibra. Entonces, agregamos primero los ingredientes secos, que son estas 2 cucharaditas de harina blanca, y le agregamos la cucharadita de chía y la cucharadita de linaza. Ahora, vamos a agregar también, esto es una pizquita de sal, nada más, eso es fácil, todos tenemos en la casa. Y para los diabéticos no queremos agregarle azúcar, entonces aquí yo estoy utilizando 2 sobrecitos de edulcorante. Usen el edulcorante que tengan en la casa, cualquiera funciona bien. Entonces, y esto es 1/4 de cucharadita de polvo de hornear. Esto nos sirve porque ayuda para que la receta crezca un poco. Por cierto, lo que estamos preparando es un quequito de chocolate, no les había comentado. Exacto, yo estaba pensando qué sorpresa nos dará Catherine. Sí, es un quequito de chocolate que hacemos súper rápido y fácil en el microondas. Así como cuando uno dice, ¡ay, qué antojo que tengo! Buenísimo. Esto es una solución perfecta. Y aquí tengo, esta es una cucharada de cocoa en polvo. Esta es la cocoa de repostería, no tiene azúcar. Y es importante mencionar también, la cocoa es excelente fuente de nutrientes y además no contiene azúcar, entonces eso es una gran adición que le agregamos a esto y sabe delicioso. Entonces lo que hago es, vean qué sencillo, mezclo todos mis ingredientes secos. Ajá. Para que quede todo bien incorporado, bien mezclado, que no me salga ningún mordisco ahí de repente con mucho sabor a, no sé, polvo de hornear o sal. Cuando lo tengo todo ya mezcladito acá, le voy a agregar los ingredientes húmedos. Entonces, tengo por acá primero, estos son 3 cucharadas de leche. Ahora, yo estoy utilizando leche descremada porque es lo que tengo en mi casa. Pero si tenemos leche deslactosada, si utilizamos leche con proteína, inclusive si usamos leches vegetales, como por ejemplo leche de almendra o leche de coco, lo importante nada más es que diga que no son con azúcar, que son las que dicen unsweetened. Okay. Le agrego, esto es como una pizquita de vainilla, esto es media cucharadita de vainilla, y finalmente le agrego, esto es 1 cucharada de aceite vegetal. Aquí yo estoy utilizando aceite de canola. Lo importante tal vez es que sea algún aceite que no tenga un sabor muy fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, si le agrego aceite de oliva, pues es muy saludable, pero no es el más delicioso. Pero puedo utilizar también aceite de coco, puede ser aceite de maíz, puede ser aceite de soya, en fin, cualquier tipo de aceite funciona bien. Vean qué sencillo, aquí lo que hago es mezclarlo dentro de la misma taza y me han preguntado anteriormente que si le tengo que poner spray a la taza y lo que yo diría es que no, por 2 razones. Primero, porque, bueno, la idea es comérselo directo de la taza, ¿verdad? Okay. No vamos a ensuciar los ingredientes. Y después porque, perdón, voy a irlo metiendo aquí al microondas. ¿Cuánto dura en el microondas, Catherine? Son 40 segundos nada más. Entonces, aquí lo voy a colocar. Y mientras tanto, ¿verdad? Aquí tengo 40 segundos. Perfecto. Mientras tanto, les comento un poquito sobre el valor nutritivo de esta receta. Entonces, como decía, si no tenemos la harina blanca, perdón, la harina integral, le agregamos harina blanca con otros tipos de fibra. Ahora, tal vez dirán,
puchica, no tengo chía en la casa o no tengo la linaza en la casa, pero se puede usar también germen de trigo, se puede utilizar linaza entera, se podría utilizar ajonjolí, se podría utilizar afrecho, es decir, alguna fuente de fibra le podemos agregar y vieras cómo nos aumenta el valor de fibra de la receta, porque por ejemplo en este quequito vamos a tener aproximadamente unas 240 calorías, pero en esas 240 calorías tengo ahí está 6 gramos de fibra. Listo, aquí está, ya lo voy a sacar y se los voy a mostrar. Vamos a verlo para poder antojarlos y de verdad que también agradecer. Ajá. Y para que hagan hoy en la tarde para la merienda de la casa. Entonces vean que aquí ya tengo el quequito listo y voy a por disquito para que vean cómo ya queda cocinadito. Textura, no sé si ahí lo pueden tal vez apreciar. Sí, ahí se puede apreciar la textura, queda chocolatoso, queda suavecito, está calientito. Catherine, buenísimo. Y como digo, aquí estamos, ya. Y queda listo, y es una receta que no aumenta el azúcar en sangre. Tenemos 6 gramos de fibra en esta receta y además tenemos grasas saludables, que lo que van a hacer es que todo se digiera lentamente y no me vaya a subir ese azúcar en sangre. Catherine, muchísimas gracias, excelente opción, así que también todos podemos golosear con toda la tranquilidad del mundo. Que pases un feliz día, Catherine, y nosotros continuamos. Hacemos una pausa, pero ya regresamos con mucho más aquí en Giros. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y cuando hablamos de que nuestro sistema inmune es sumamente importante en esta batalla, pues sí, hay que fortalecerlo. Pero ¿sabían ustedes que el estrés que también vivimos muchos en este momento puede afectarlo? Entonces queremos hacer contacto con el doctor Alvarado, que justamente nos va a ayudar a cómo combatir ese estrés y más bien tratar de mantener la calma lo más que se pueda. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, bienvenidos también. Doctor, ¿cómo funciona el estrés impactando a nuestras defensas? Bueno, el estrés va a producir varios efectos a nivel cerebral, especialmente en la amígdala cerebral, y de ahí va a ir hacia otras partes del cerebro, como es el hipotálamo, la glándula pineal, hipófisis, y de ahí a todo el organismo, a todas las hormonas, a la producción también de las moléculas que son los transmisores. Entonces, por eso es que tenemos que tener la mayor calma posible. Fíjese que un pequeño susto, como es digamos, un aplauso, en que no estamos preparados para escucharlo, ese pequeño susto gasta 60 miligramos de vitamina C. Wow. Por eso es que entonces, y la vitamina C es, entre otros, como las vitaminas y minerales, son sustancias que nos ayudan a mantener las defensas. Por eso que a veces no es suficiente la cantidad que uno ingiere en los alimentos. Una persona que está bajo estrés necesita toneladas de esto. En ese sentido es un criterio totalmente distinto de algunos médicos en que no saben que esta parte de la nutrición es muy importante. No basta a veces con los alimentos, porque a veces los alimentos no se digieren suficientemente. Pero la homeopatía además tenemos que saber de que cada célula del cuerpo tiene aproximadamente 10 microorganismos, o más bien, por cada célula del cuerpo hay 10 microorganismos, bacterias, virus, parásitos. Sin embargo, ¿por qué no nos hacen daño? Porque nuestro sistema inmunológico está perfectamente en equilibrio. Doctor, para entender claramente qué puede hacer la homeopatía para bajar el estrés y para subir defensas, ¿cómo lo resumiríamos? Esto se puede resumir diciendo de que la homeopatía va a actuar favoreciendo el sistema de homeostasis, o sea, de equilibrio en el cuerpo. Y por eso hemos visto incluso que en epidemias, en la gran epidemia de gripe de 1918, el Journal de Homeopatía, el Instituto de Homeopatía Americano, ellos relatan cómo de 24,000 personas que eran tratadas con medicina convencional, el 28% moría, mientras que con homeopatía moría el 1%. Esto es un dato
del doctor McCann de Dayton, Ohio. En Filadelfia, por ejemplo, de 26.795 casos tratados con homeopatía, solamente el 1% murió. Ahora, doctor, ¿sí? Cuando hablamos de que hay ciertas enfermedades crónicas que hacen más vulnerables a cada uno de nuestros ciudadanos, ¿podríamos pensar que la homeopatía se puede tomar, digamos, para bajar estos niveles de estrés y que no haga problema, digamos, con nuestra medicina tradicional que tomamos para nuestro padecimiento? Es una buena pregunta, sí. No hay ningún problema porque son vibraciones distintas. Es como tener el radio y la televisión encendida. O sea, son dos mecanismos distintos. La homeopatía es nanotecnología. Estamos hablando de partículas muy pequeñas del átomo, quantum, bosones, electrones, que van a actuar de manera distinta que los químicos. Entonces, así tengo pacientes, y todos los homeópatas tienen pacientes de cáncer que siguen con la quimioterapia o la radioterapia y que simultáneamente le damos homeopatía y van a mejorar el estado anímico, van a mejorar las defensas, y si le agregamos megadosis de vitamina C, complejo B, minerales, aminoácidos en sangre, los pacientes notan una diferencia abismal con los que no reciben este tipo de tratamiento. Ahora, doctor, cuando hablamos de grupos como de niños y adultos mayores, ¿recomendada totalmente o bajo supervisión? No, totalmente, porque incluso la dosis en homeopatía es igual en recién nacidos que en ancianos, porque lo que estamos administrando no es químico, ¿ya? Es diferente que un acetaminofén. Un acetaminofén de niño dada a un adulto obviamente no le va a hacer efecto. Pero en homeopatía es información y energía, o sea que la misma cantidad se da y la misma frecuencia en niños que en ancianos. Obviamente siempre hay que ajustar dependiendo del tipo de enfermedad y del tipo de pacientes que uno tiene, porque la homeopatía, una de las características, una de las leyes de Hering, es que es individual, es individualizada. Perfecto, doctor. Ajá. Entonces así tenemos que en la epidemia esta de gripe, que se le llamó la gripe española porque eran los españoles los que más estaban declarando los casos, porque el resto de Europa estaba sumergido en la Primera Guerra Mundial, aunque esta epidemia fue una pandemia, no solamente fue Europa, también Estados Unidos. Tenemos que la cantidad de muertes asciende entre 50 y 100 millones de personas. Sin embargo, los tratados con homeopatía, tanto las declaraciones del doctor Dayton en Ohio, las declaraciones del doctor Pearson en Filadelfia, las declaraciones de Herbert Roberts en Derby, Vermont, son siempre del 1%, mientras que los tratados con medicina convencional andaban entre un 26 y un 28% de mortalidad. Bien. Obviamente ahora tenemos todavía más herramientas en la medicina convencional que nos ayudan a salir. Y por ejemplo, una de las cosas que se ha adelantado a la Caja Costarricense del Seguro Social a muchos países es que ha introducido entre sus tratamientos la cloroquina, que es el medicamento antimalárico, obviamente bien supervisado y a pacientes que están internados. Así es, una herramienta, exacto, una herramienta más, doctor, que se suma en esta batalla que tenemos todos. Doctor Alvarado, muchísimas gracias por habernos abierto la puerta de su hogar esta mañana. Que pase un feliz día, doctor. Muchas gracias. Con gusto. Hasta luego. Gracias, doctor. Nosotros continuamos y nos vamos con Ítalo para el jardín. Adelante, Ítalo. Así es, Patricia. Vea qué delicia. ¿Qué le parece unos tequeños, unos pancitos, unas costillas, unas hamburguesas? Comida deliciosa en tiempo de crisis. Es que hay que alegrar el alma también. Wilson, bienvenido. Muchas gracias. Ahora, esto es una delicia. ¿Qué son los tequeños? Cuéntenos un poquito. Bueno, los tequeños son unos palitos de queso. Es una barra de queso semiduro envuelto en una masa de harina de trigo. Esa masa tiene 16 horas de trabajo artesanal entre reposo y amasado. Por eso tiene esa contextura crujiente pero suavecita. Ahora, vea la delicia, porque ese crujiente se lo da el aceite, pero también se puede hacer en freidora de aire también, sí, claro, ¿verdad? En freidora de aire. Dura un poquito más, eso sí, pero quedan espectaculares. Abramos esa freidora para que usted lo vea. ¿Cuánto tiempo hay que ponerlo en freidora de aire, Wilson? Serían 8 minutos. 8 minutos y queda así crujiente. Claro, aquí el dorado te lo da el aceite, lo tienes que aplicar en brocha y a los 4 minutos le das vuelta.
a full potencia durante 8 minutos. Ahora, Wilson, esto no se tiene que hacer, esto viene congelado, nada más de ponerlo ahí y vámonos. Exactamente. Nadie se complica. Nada. Que lo llamen, que lo contacten y esta fiesta la puede hacer en su casa. Así es. Ahora, más o menos, el tequeño, ¿cuánto de queso tiene? Porque el quesito es como saladito, rico, ¿verdad? Claro, es un queso mandado a hacer, es un queso mandado a hacer en Turrialba, pero con especificaciones de suero y sal un poquito diferentes a las convencionales. Eso le da el toque único y diferente. Y la diferencia entre el aceite y la freidora de aire es que en aceite en 2 minutos 10 segundos ya están listos. Bueno, ahí tenemos ya, y también tenemos una salsita chineadita también, ¿verdad? Uy, espectaculares. Aquí tenemos una reducción de chile dulce y allá tenemos una salsa de aguacate. En Venezuela le llamamos guasacaca. Usted que está ahí cerquita, agarre un tequeño, por favor, y lo sumerge en esa salsa deliciosa para que usted lo vea suavecito, suavecito. Vea la delicia. Wilson, muchísimas gracias. A ustedes. Y aquí tenemos uno de los mejores chefs de Santana, humildemente, ¿ah? Don Mario Zúñiga. Muy buenos días. Bienvenido. ¿Hace cuánto, perdón, el rey de las tortas chilenas? El rey de las tortas chilenas durante ya cerca de 35 años que inicié en el corredor de mi casa y por muchos años tuve una repostería junto con mi esposa. Después de fallecida de ella tuve que cerrarla por diversas razones, pero sin embargo hoy sigo trabajando desde mi casa dando servicio express. Y sigue luchando ante todo, don Ante Mario. todo, la lucha de todos los días. Vea esta torta chilena deliciosa y hay 35 años de experiencia en una torta chilena. 35 años aquí en todas esas delicias que todos los días llevo a diferentes hogares que por medio de las redes sociales me han apoyado mucho en estos momentos. Don Mario, que lo busquen porque todo va a llegar así, cerradito, bajo los lineamientos del Ministerio de Salud, todo va a llegar delicioso y calentito. Sí, señor, así como ven aquí toda esta presentación, así es como lo entrego yo cuando mis clientes me llaman o cuando salgo, porque también salgo a las casas, claro, a vender y a diferentes edificios de Oficentro. Tengo que detallar ese escabeche porque vean la delicia que tenemos ahí. ¿Cómo hace usted ese escabeche? Aquí el primero que es un escabeche de hongos, está a base hecho de vegetales, lleva aceituna, alcaparra, y el otro a base de puros vegetales, todo natural. Ahora tenemos pancito casero, dulce y salado. Cuénteme un poquito del dulce. ¿Cómo chineó eso? Este es un pan de naranja. Todo este tipo de repostería es artesanal. Claro que sí. Pan de naranja, el pan casero. Esta otra trenza que tenemos aquí es de papa con queso. ¡Qué delicia, Mario! Ahora, y si usted quiere una mesita de dulces, ¿qué tenemos aquí? Porque está muy rico. ¿Esto es dulce o salado? No, aquí en esta bandeja tenemos alfajores, mini tortas chilenas, empanadas de piña, de chiverre, paisito de limones. Seguimos con la otra bandeja de los salados, que son empanaditas de pollo, quiche de espinaca, hongos y queso, arrolladitos de queso, arregladitos, enchiladitas y pasteles de carne. Don Mario, 36 años haciendo delicias. 36 años ya trabajando en Y que se le venda todo esto. Primero Dios, así va a ser. Y qué rico si pasamos aquí una costilla, pero esas costillas que usted se le derrite en la boca. Paola, bienvenida. Muchísimas gracias por recibirnos, nosotros felices de estar aquí, la verdad. Ahora, este secreto de esta costilla, ¿verdad que lleva años, verdad? Vea la delicia. Correcto, bueno, la franquicia Fridays tiene aquí en Costa Rica más de 20 años y esta es la costilla, la famosísima rib de nosotros, que viene con una salsa hecha a base de una salsa especial que en cualquier Fridays del mundo que vayan van a probar esa salsa. Es una salsa se llama Signature Glaze. Ahora, ¿cómo hacen ustedes para cocinarla y que el hueso se desprenda totalmente de la carne? Esa es la clave de cuando usted va a agarrar y va a comer una costilla que esté fresquita. Tiene que el hueso, ni siquiera necesita un cuchillo. Con solo que usted lo suelte, riquísimo, tiene que soltarse. Eso es un secreto para que sepas cuando una costilla está fresquita. Eso es importante. Correcto. Ahora, si yo obviamente me quedo en casa, ¿verdad? No podemos salir, llamamos, llegan a la casa. Correcto. Bueno, ahorita con todo esto, como todo el mundo no es nada trillado, más bien es realmente lo que está pasando. Tenemos que reinventarnos, tenemos que ver cómo hacemos para salir adelante. Tenemos muchas familias que dependen de nosotros, entonces ahora lo que hicimos fue innovar. Entonces está Fridays to Go, que ustedes escriben por WhatsApp al 8 viernes.
Entonces ahí en el teclado del teléfono van a ver los números, entonces escriben, hacen su pedido y pueden pasar a retirarlo. Nosotros se los entregamos en la puerta del carro. Y muy importante, ¿verdad? Utilizamos material compostable, ¿verdad? Y también la otra opción es que nos pidan por Express o Delivery. Tenemos diferentes plataformas, entonces nos pueden conseguir ahí también. Ahora, tengo que irme directamente a esta hamburguesa. Descríbame esta delicia, por favor. Bueno, no tienen una idea. Esa hamburguesa es hecha con una torta especial. Vea, tanto así que nuestras hamburguesas no traen salsas. Las ponemos por si la gente quiere comer, pero la carne es tan espectacular y lo que no necesita comer. Igual, a esta sí le pusimos un poquitito de salsa, la de la Signature Glaze, que no es salsa como la que, como te decía, la que van a conseguir en todos los Fridays del mundo. Entonces es espectacular. ¿Cuántos gramos de carne hay de puro sabor? Todos los que quieran. El quesito, también un quesito bastante chineadito, ¿verdad? Los mozzarella es también uno de nuestros platos insignia a nivel mundial. Son los fried mozzarella. Exquisitos, tenemos también boneless, tenemos un menú ahorita un poquitito más reducido por facilidad, ¿verdad? Para que sepan también, podemos ir a, bueno, tenemos, como les decía, plataformas y el servicio express puede ser a lo que es Santana y Escazú es gratuito, pero si quieren ir más allá, se les cobra un envío. Ahora hablemos un poquito de la hamburguesa también. ¿Ese pancito lo hacen ustedes? El pan es especial de franquicia. Este pan viene ahorita al país porque tiene las especificaciones que nosotros pedimos. Y entonces todo lo rico de Fridays es que todo es hecho en el momento. No hay nada, absolutamente nada que se haga como que ya está añejillo. No, nada. Jamás. Nada. Y de verdad, y siempre se los he dicho, si tienen alguna, qué sé yo, obviamente no va a ser lo mismo comer en el restaurante que cuando les llegue a la casa, ¿verdad? Pero sí es importante, cualquier cosita nos dicen y de una vez nosotros reaccionamos así. Ahora, dígame una cosita, porque siempre me ponen así la costilla y también la ensalada de repollo. ¿Eso es cultural o por qué es eso? Pero es una delicia ese repollito. Esta coleslaw, o sea, véanme, todos los días trabajo ahí hasta que salivo donde la veo, porque la costilla con la coleslaw es una combinación, no tienen una idea. Tanto así que nuestros clientes ya más frecuentes nos piden la coleslaw para ponérsela a la hamburguesa. Imagínate. Claro que sí. Ahora, entre los pequeños de Wilson, todas las delicias de Don Mario y usted, bueno, es que también necesitamos alegrar el alma, comer rico. Mira, estar en la casa no es como, ay, qué pereza, hoy qué voy a hacer de comida. No. O sea, y así nos ayudan, tanto a mí, a Wilson, a Don Mario, o sea, toda la gente que trabaja con nosotros en Fridays, y así están muchos restaurantes, no somos solo nosotros. Realmente hay muchos emprendedores que ahorita están como saliendo adelante, y como te decía al principio, estamos renovando. Realmente tenemos que salir adelante, y creo que lo vamos a lograr si tenemos el apoyo de todos. Flaco, sígueme para darle otra pasadita por estos pequeños. Recuerde, mi señora, freidora de aire o también en freidora normal. Wilson, muchísimas gracias. Exactamente, hasta el horno lo pueden hacer. De aquí saltamos a Don Mario con todas las delicias. 35 años tiene su torta chilena, señor. Así es. Mire la delicia. Don Mario, y también venimos y cerramos con esta costilla deliciosa. Y como siempre se lo digo, que Dios bendiga sus hogares. Mi señora bella y hermosa, gracias por estar con nosotros cada mañana. Nos vemos mañana 8 en punto. Todo esto va a pasar, Costa Rica. Tengamos fe y cuidémonos, que es lo más importante. Dios los bendiga.